Pues sean muy bienvenidos todos ustedes a esta reedición, a esta puesta de largo de Más se perdió en Cuba. Para mí es un día muy emocionante. Esta es una antigua fórmula de la casa que, bueno, pues entendemos, mucha gente nos lo ha pedido, pero entendemos que vuelve a ser necesaria. ¿Por qué? Bueno, pues porque el Más se perdió en Cuba, los más veteranos en seguir a Intereconomía lo recordarán, nació pues, en abril del 2004, acaba de llegar un tal Zapatero, Rodríguez Zapatero, a Moncloa, y algo había que hacer. Y entonces esta casa puso en marcha Más se perdió en Cuba como frontón ideológico que contrastara las propuestas políticas que hacía el señor Zapatero, a cual más funesta en lo social, en lo político y desde luego en lo económico, qué decir. Bueno, destorotó España. Mientras estuvo en Moncloa, aguantó Más se perdió en Cuba. Cuando desapareció el señor Zapatero, pues parecía que tenía menos sentido y dejamos de emitirlos. ¿Y ahora dónde estamos? Estamos en una situación pues, de absoluto desgobierno, en la que los ciudadanos de la calle se preguntan, oye, ¿no será que es mejor no tener gobierno que tenerlo? Oiga, cuando un país llega a conclusiones tales en las que uno no sabe si es mejor ir a elecciones y reproducir procesos, y en la derecha, en el centro derecha, también hay un buen nubarrón. No vayan a creer que no consiga abrirse paso la idea de que España suma es una buena noticia que tiene premio, ¿ya me entienden? Tiene premio, que es la Moncloa, premio. Pues es duro. Y nosotros que en aquel momento, 2004 hasta 2012, fuimos la cuna de lo que podríamos llamar ahora la nueva generación de políticos españoles, pues tenemos también parte de culpa, porque esa nueva generación de políticos españoles, en la que están incluidos, pues yo qué sé, Albert Rivera, Inés Arrimadas, Pablo Casado, Begoña Villacís y muchos otros, pues hombre, no está haciendo los deberes. Desde luego se ha alejado completamente de lo que necesita la sociedad española. Está haciendo pues otra cosa. Sus intereses, sus egoísmos, sus historietas, su narcisismo, su vacuidad, su alejarse de los problemas de cada día de los españoles, su atender un calendario, una agenda, un alquimista que va y te dice, oye, no, pues convoca, no, frena, no, para, porque ahora sí, ahora no, tal. Pero eso no tiene que ver con lo que sufrimos los españoles. Y desde luego todavía tiene que ver menos con lo que necesita la economía de nuestro país. Nos dice el Banco Central Europeo, oiga, España, ustedes de España, ahí abajo, ustedes no tienen margen ni para gastar más, ni para bajar los impuestos, ni para subirlos. O sea que pónganse ustedes, ¿tá? Y luego uno ve lo que sale de la casa de Pedro Sánchez, el presidente en funciones, y alucina. Alucina porque si eso que ha presentado es parte de su programa electoral, no ha entendido gran cosa. Bueno, el plato fuerte de hoy, donde vamos a hablar de cosas, hoy y los días sucesivos, los sábados sucesivos, vamos a hablar de cosas que no están en la mesa de los señores políticos tal como nos lo venden, sino que son problemas de fondo que requieren opiniones y que vamos a ver si entre todos cambiamos la cultura política de este país y vuelven a emerger eso que son problemas de verdad. Pues la educación, pues la sanidad, pues la desertización, pues yo qué sé, las pensiones. Ahí me salen ramilletes de temas sin pensarlo apenas. Bien, dicho esto, las presentaciones de nuestros invitados, porque hoy tenemos un tema muy serio. ¿Quo vadis o hacia dónde va Europa? ¿Europa es capaz de armonizar sus impuestos? No lo es. ¿España qué papel juega en esa Europa del futuro? En esa Europa del Brexit o de lo que acontezca. Un buen día se solucionará eso. ¿Y cuál será el papel de España? ¿El gregario que no tiene plan? ¿El gregario que duda y mira a un pez mayor para seguir su rumbo? Bueno, de todo eso hablaremos esta noche y, cómo no, de esos tan solo 15 días que nos quedan para dilucidar si vamos a elecciones o no vamos a elecciones. Les presento al primero de nuestros invitados hoy, don Daniel Lacalle. Un gusto tenerle aquí. ¿Cómo está? Muchas gracias, muy buenas noches. Economista jefe de Tresis y, bueno, un hombre, yo creo que el economista guión político con más influencia hoy en España. No sé si... Muchas gracias. ¿No? Bueno, no sé si, eso no sé si es bueno o malo, no sé qué decir. Don Juan Iranzo, catedrático de Economía Aplicada. ¿Cómo está? Hola, bueno, pues emocionado por volver. Volver, ¿qué decía y la triste canción? por la razón por la que volvemos. Ya. Bueno, pero hombre, por lo menos nos iremos a dormir pensando que algo hemos contribuido a que se abra un espacio de diálogo,
florezcan Yo creo que es ideas. fundamental que haya ideas racionales y que los políticos las acepten adecuadamente y las apliquen en sus programas, evidentemente. Don Enrique Calvet, intelectual, ex eurodiputado, hombre de ciencias y de letras. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Pues muy buenas noches. Bienvenido. Muchas gracias, buenas noches. Yo absolutamente honrado de participar en este proyecto que cumple con una de mis obsesiones, y modestamente aportaré mi modestísimo grado, que es informar sobre la verdad, formar, porque una democracia se basa en que vote y elija usted lo que quiera, pero nunca desde el desconocimiento ni la neciencia. Y estamos en tiempo de posverdades muy peligrosas para la democracia. Bueno, pues vamos a ver si lo conseguimos. Don Leopoldo Gonzalo, ¿cómo está? Don Leopoldo, buenas noches, es catedrático de Hacienda Pública y hombre que de esto que vamos a hablar luego, de la armonización fiscal de los países que hacen, algunos creen que competencia desleal al conjunto de los países que componen la Unión Europea, pues vamos a sacar conclusiones. ¿Qué deberá hacer España en todo eso? ¿Qué papel tenemos nosotros a jugar? En fin, les sigo presentando. Luca Constantini, ¿cómo está? Pues muy bien, buenas noches. El señor Constantini, además de italiano, es periodista, trabaja en Vox Populi y hoy tiene muchas cosas que contarnos a todos, porque él conoce esa reforma, la reforma que en Italia impulsó Matteo Renzi, que no es que sea de Salvini ni nada parecido, es de Renzi, y que ahora, con más motivo, parece que eso se va a quedar inamovible. Si acaso habrá una reforma para los otros, para los italianos, que pagan una barbaridad de impuestos, ¿no? Eso es. El gran talón de Aquiles, ¿no? Algo ganamos. Bueno, y en último lugar, pero en el primero de mis cariños, don Ricardo Ruiz de la Serna, abogado, profesor en el CEU, persona que conoce muy bien la economía y la política en Portugal, también le preguntaré sobre eso, pero especialmente persona que ha estado a mi lado en esos 8 años de singladura anterior de Más se perdió en Cuba, primero en la radio y luego en la televisión. Gracias por estar aquí. Un placer. Muchas gracias. A mí también me conmueve que sigamos juntos y cerca, en lo de las opiniones, quiero decir. Bueno, no seríamos quien somos si no empezásemos resolviendo algo que ustedes se preguntan en casa y que dirán, hombre, pues si estos van a hablar de impuestos, lo dejo. ¿Qué pasa con las elecciones? Estamos a 15 días, algo tendrán que decir. Claro que sí, algo tenemos que decir. ¿Qué conocemos de todo esto? Que es un farol, lo cojas por donde lo cojas, que no hay manera de entender si juegan en serio o en medio en serio o en broma o es todo un full. Bueno, pues lo que hay es un documento larguísimo de, no sé, 300 y pico puntos. Da igual, porque lo que el PSOE quiere es que se diga que es de muchos puntos. Algunos de ellos no se los han leído porque los han tenido que rectificar. Por ejemplo, el que toca a los motores diésel, lo han rectificado de inmediato. ¿Por qué? Porque, es que se nos escapó el corta y pega y hemos liado una que ha hundido a la industria del automóvil, por cierto. Pero bueno, oye, eso ya va de suyo en lo que es la manera de hacer del clan de Pedro Sánchez, Carmen Calvo y los demás. Bueno, el documento tiene otras cosas que también son bien ponzoñosas para la marcha de la economía española. Cuando decimos, yo lo digo mucho y lo digo mal, no es la marcha de la economía española, es la sociedad española, que tiene una economía, la que hay, la que tenemos y la que tenemos que cuidar. Una economía que lo que quiere es que no entorpezcan la creación de empleo, que lo que quiere es que, oiga, alguien se preocupe por esto, que no tengamos un INEM que no coloca a nadie y si no lo desmontamos y a correr. No hay complejos tampoco. Ahora, que alguien haga algo, que alguien se tome esto en serio, eso sí. Van a ver un resumencito de lo que llevan esos 370 puntos, no sé cuántos, una barbaridad de puntos, que parece más un programa electoral del señor Sánchez que una propuesta que hace a Podemos. El PSOE mejora su oferta a Unidas Podemos. Una activa e importante participación de Unidas Podemos en la gobernanza del país a través de las instituciones que completan y complementan el ejercicio del Gobierno de España. Sánchez intenta convencerles ofreciéndoles altos cargos, pero no en el Consejo de Ministros. Ejerciendo altas responsabilidades en instituciones muy relevantes que complementan la labor del Consejo de Ministros. Da otras soluciones. Crear una oficina de cumplimiento del acuerdo, dependiente del Ministerio de Hacienda. No quiere que Podemos le apoye gratis. De ponerse en contacto con el equipo negociador de Unidas Podemos para reunirse esta semana
el jueves, día 5 de septiembre, y ponernos a trabajar por ese gobierno progresista y por ese programa común progresista. Con las 370 medidas que se compromete a cumplir si logra ser investido en el Parlamento. Entre ellas, el alquiler. Propone frenar las subidas abusivas y movilizar las casas vacías, intentando atraer así a Podemos. Como con los impuestos, el de sociedades al 15%, el de transacciones financieras o la tasa Google. Aunque los socialistas están abiertos a más propuestas, ya lo dicen en su enunciado. Medidas progresistas como equiparar el permiso de paternidad y maternidad hasta las 16 semanas o las guarderías gratuitas de 0 a 3 años o seguir incrementando el salario mínimo al 60% del salario medio. Se incluye también extrapolar el modelo de Madrid Central a ciudades con más de 50.000 habitantes, sin olvidar tampoco a Cataluña o a la España vaciada. Bueno, solo dos objeciones. La primera, es carísimo eso que se dice de echar abajo la reforma tímida que se hizo de las pensiones en el 13. Eso cuesta entre 30 y 35.000 millones. Luego aquí hay personas más autorizadas que pueden acreditarlo. Y la segunda, oiga, cuando uno presenta ese proyecto y dice que se tienen que asociar a la idea de que va a ser no a la autodeterminación de Cataluña, ya está diciendo a los jugadores de póker que no va en serio, que juega de farol, porque eso no se lo va a comer Torra, eso no se lo va a comer Esquerra y seguramente eso ni siquiera se lo coma Iglesias. Pero bueno, ahí estamos. Señores, ¿qué les parece? ¿Va a haber elecciones? ¿No va a haber elecciones? ¿Esto de qué va? Hombre, yo estoy convencido que va a haber elecciones y afortunadamente, porque no es cierto que tengamos que tener un gobierno a cualquier precio. ¿Para qué necesitamos un gobierno? Necesitamos un gobierno para que organice la sociedad y organice la economía para que los agentes nos podamos mover libremente y las empresas puedan crecer, crear empleo y ser en definitiva competitivas. Y en este sentido, un mal gobernante, en cambio, sí que puede estropear rápidamente la economía. Y esas propuestas no van precisamente en la línea adecuada de favorecer el crecimiento del empleo y el bienestar de la sociedad, sino todo lo contrario. Por tanto, en estas condiciones yo prefiero que no haya gobierno, que haya nuevas elecciones y que se modifique sustancialmente esas propuestas. Bueno, yo estaría completamente de acuerdo con usted, pero entendámonos todos. Hay que comprender que los tiempos de las mayorías absolutas parecen enterrados y que habrá que cambiar la cultura política y entender que tiene que haber coaliciones, que tiene que haber amalgama, que es algo normal en Europa y aquí parece que no existe esa costumbre. Vamos a ver si le inspiramos. Don Daniel Lacalle. Sí, yo creo que lo que ocurre es que nos estamos dando cuenta de algo que yo creo que es evidente. El entrar en un gobierno de coalición entre el PSOE y Podemos es llevar al Consejo de Ministros un caballo de Troya, porque el objetivo de Podemos fundamental es sobrepasar y eliminar al PSOE. Entonces, el Partido Socialista es perfectamente consciente de que sería una situación muchísimo más difícil el tener 2, 3 ministros en un gobierno que cada viernes vendrían para dinamitar, ¿no? Como ha ocurrido, por otro lado, en coaliciones similares contra Natura, en Italia, ¿verdad? Entonces yo creo que uno de los elementos esenciales aquí es cuando hablamos de coaliciones no es sumar para llegar a mayorías, es que tenga que haber una serie de objetivos comunes. Y yo creo que ese es el gran problema. El gran problema ahora mismo es que el Partido Socialista sumó a muchas formaciones que le apoyaron en una propuesta que era que era para sacar al Partido Popular del gobierno, pero no ha conseguido sumar lo que es un programa, ¿no? Entonces, en un país en el que no tenemos una segunda vuelta en unas elecciones presidenciales, es absolutamente lógico que vayamos a nuevas elecciones, ¿no? Porque entonces es cuando el ciudadano sabe que no se van a llegar a pactos que no son los que se estaban buscando, sino que lo que va a, por lo menos la formación de gobierno, va a ser más coherente. Yo creo que ese es el caso. Eso es posible, pero tenemos un coste de oportunidad. Eso seguro. Nos lleva a enero o a febrero, quién sabe, don Ricardo. Mira, Xavier, yo creo que estamos viviendo una situación un poco peculiar, porque históricamente la izquierda a la hora de alcanzar pactos había sido bastante posibilista. Es decir, por pequeñas concesiones que fueran consiguiendo, el caso, por ejemplo, de Podemos en los ayuntamientos es un caso claro, por pequeñas concesiones que fueran consiguiendo ya eran cosas que lograban, mientras que las formaciones del centro derecha o de derecha eran formaciones más maximalistas.
el famoso debate de cuál es el partido liberal en España o cuál es el partido que representa a los liberales, si era el Partido Popular, si era Ciudadanos. La posibilidad de que en el centro derecha se vertebre una alianza permite abrir la puerta a ese tipo de posibilismo, de lograr cambios que, aunque sean pequeños, porque no todos los partidos coinciden en todo, van creando un escenario alternativo al que tenemos. El caso, por ejemplo, de la coincidencia del Partido Socialista y de Podemos en políticas que incrementan el gasto, en algunos casos con unas cifras que son verdaderamente pavorosas. Yo no me voy a poner a hablar aquí de números, habiendo economistas, catedráticos de Hacienda Pública, pero creo que tiene que estar en el debate de fondo esta cuestión. Es decir, ¿es posible ir introduciendo en la sociedad española gradualmente cambios que cambien ese escenario o que modifiquen ese escenario en el que nos encontramos, en el que parece que los únicos dos debates posibles son, uno, cómo se puede gastar más, dos, ¿cómo se pueden subir más los impuestos? Don Enrique Calvet. Sí, yo, siguiendo además la línea de don Ricardo, voy a tener un discurso más bien político porque para economista, doctores tiene la Iglesia en esta mesa, ¿no? Aunque alguna cosa diré. Con perdón, con perdón. Con perdón. Pero políticamente yo no sigo en mis 13 de ver que esto no es desgajable de las experiencias europeas y de la mucha influencia que tienen Macron y otros y Europa en general sobre Sánchez si él quiere mantenerse en el poder. Es un disparate que alguien de Podemos entre en un gobierno de la Europa. Es un disparate, o sea, es un disparate. Es decir, se ha hecho una sola vez, que ha sido con Tsipras y Varoufakis, y Europa ha salido muy escaldada, porque ha gobernado Grecia durante 4 años, pero ha tenido que decir, barrunto, no quiero, ni voy a citar frente a Sánchez, oye, con España no vamos a gobernar. O sea, que esto ni lo pienses. Bien, entonces, lo que pasa es que en ese momento, Sánchez, aparte de que se da cuenta del caballo de Troya, es presa de su propio discurso cuando, en fin, creía que ya tocaba las mieles del triunfo, que es cuando dice, es mi socio preferente. Bueno, pues si es tu socio preferente, quien normalmente es tu secular adversario, porque ya se sabe lo que ha sido el Partido Comunista con el Partido Socialista en todo el mundo, pues ahora ¿qué? ¿Cómo explicas que no lo haces? Entonces, elecciones, pues sí, pero ¿qué pintan mucho de las elecciones? Lo más optimista para el PSOE, cuando más crece, es que de todas las maneras entonces ya tendrá mayoría absoluta con Unidos Podemos, o al revés, siempre me equivoco. Y entonces, ¿qué pasa? Que vuelve a tener el mismo problema. Es decir, ahí ya cómo no va a decir coalición. Yo, desgraciadamente, se están dando 1000 vueltas aquí para no con lo de España suma, que realmente es la derecha suma y no España, y con todas estas cosas, dando un tour du pot, como dicen los franceses, para evitar lo que hubiera sido elemental y lo que yo sigo deseando profundamente para mi país, que es España, lo que hubiera sido fundamental en cualquier país de Europa ante el gravísimo y abismal problema que tenemos, que es un gobierno de salvación nacional, a lo mejor con un Monti a la cabeza. Leopoldo Gonzalo. Yo creo que las intervenciones del profesor Iranzo y Lacalle y también las de Calvet son perfectamente complementarias, ¿no? Compatibles y complementarias. Hablamos de la necesidad de un gobierno, pero claro, está implícito el concepto de gobierno. ¿Qué es gobernar? ¿Qué es un buen gobierno? Cualquier gobierno no vale. En ese sentido yo me adscribo a la posición de mi querido amigo y compañero Juan Iranzo. Es decir, cualquier gobierno no vale, no vale. Las cosas están sucediendo de manera que nos llevan a una situación límite en la que tiene que explicitarse una solución pragmática, clara. Que no necesariamente viene de unas elecciones, ¿eh? Que no necesariamente viene de unas elecciones, pero a lo mejor es la solución, ¿eh? A mí hay una cosa que dice Calvet, que le he oído en alguna ocasión, que me parece un gran hallazgo, porque estamos todos con el discurso de que se acabó el bipartidismo. El bipartidismo propiamente no ha existido nunca. Exacto. Porque siempre, tanto PP como PSOE han necesitado del apoyo fraudulento de esos amigos, de esos socios, verdaderamente indeseable. Lo estamos viendo ahora con las últimas declaraciones. Incluso con mayoría absoluta, profesor. Claro, porque sabían que a la siguiente los iban a necesitar y los cuidaban. Y se sometían al... Perdone. De manera que es una situación tan confusa, tan caótica. Yo realmente, de verdad, creo que es mejor que las cosas se pongan un poco más difíciles. Todo lo difícil es que sea preciso, para que surja un poco la luz y que San Pablo se caiga del caballo, ¿eh? Me parece. Y esto que dices tú no lo dice todo el mundo, ¿eh? La gente no vive consciente de que llevamos desde el principio prácticamente
desde el principio de esta cuarentena de años, Sí. con un socio tóxico. La bisagra mullida. Sí. Mullida, ya me entiendes. Por supuesto. Engrasada. Ahora está jugando, el PNV está jugando a que él estaría dispuesto a jugar, como no, claro, naturalmente. Lo que no dice es lo que está dispuesto a pedir o lo que quiere pedir. Yo creo que es perfectamente compatible la intervención de los tres en este sentido y me adscribo a esta opinión de que cualquier gobierno, ¿no? Mejor elecciones. Bueno, pues vamos a casi a ser una única voz. Queda Luca, pero antes vamos a unos minutitos de publicidad y luego te doy la palabra, amigo. Bueno, ya estamos aquí de vuelta. Permítame una cita, aunque no sea muy ilustrada. Decía Celentano, la situación política non è buona y la situación económica non è buena. ¿Y tú cómo lo ves, Luca Costantini? A ver, en primer lugar, Celentano no se discute, creo, nunca, quiero decir. Es prácticamente una referencia imposible de discutir. Absolutamente. Dicho eso, hay un elemento que creo del que se habla bastante poco sobre la idea de coalición aquí en España, que es que no sería una coalición normal, la de la suma Podemos más PSOE. Sería una coalición en minoría. ¿Eso qué significa? Significa que ya como coalición es una coalición que realmente sería débil ya desde el minuto uno. Y se suele decir que en Europa hay muchas coaliciones, ¿no? Sobre todo, digamos, los diputados de Podemos. Es cierto y no es cierto. Quiero decir, es cierto que hay 18, 19 países con coaliciones, pero solo en 4 países europeos hay coaliciones en minoría. Y estos países son Lituania, República Checa, Suecia y Bélgica. Quiero decir, estamos hablando de 4 países pequeños, con un peso demográfico del PIB que no se puede comparar al de España y sobre todo que no pueden jugar a nivel europeo lo que España pretende jugar, ¿no? En el tablero, digamos, comunitario contra, o contra, depende de cómo se pueda ver, Italia, Francia, Alemania. Entonces, esto es un elemento que yo creo que en la cabeza de Pedro Sánchez y seguramente de otros dirigentes del PSOE tiene su peso, porque realmente la cuestión es... Pero hay una coalición, se puede dar una coalición, por ejemplo, como la de Italia ahora, ¿no? Entre los 5 estrellas y el Partido Democrático y plantear una legislatura de 3, 4 años, hacer reformas y que luego los electores no puedan ver el resultado de tu trabajo, o es una coalición que al fin y al cabo duraría 6 meses, 1 año y se va a volver a votar. La cuestión real para el señor Pedro Sánchez en este momento es votar en noviembre de 2019 o no votar en noviembre de 2020. Entonces, si hablamos de eso, quiero decir, si ese es el esquema... Yo entiendo que hay dirigentes del PSOE que en realidad calculan que es más conveniente votar ahora, porque los contrincantes políticos están débiles fundamentalmente. También es cierto que, en fin, las elecciones las carga el diablo. Y luego hay la famosa cuestión de decir, ya, pero ¿quién es el culpable de la repetición electoral? Porque yo creo que en ese caso sí que España, no se está hablando antes del caso Monti en Italia, pero es que Italia tiene una tradición de gobiernos técnicos, porque Italia cada vez que hay un problema, pues al fin y al cabo se pone ahí un catedrático, una persona de referencia, y entonces, claro, acaba, digamos, buscando esos acuerdos que aquí no se logran a nivel político. Entonces, de alguna manera, estamos en un cul-de-sac, yo creo, ¿no? Y del que, al fin y al cabo, quizás se pueda salir con unas elecciones, porque al fin y al cabo hay una cuestión importante. El gobierno tiene que gobernar, si no, no es un gobierno. Vamos, el fundamento, ¿no?, de la accountability británica, la idea es que tú gobiernas y luego el ciudadano pues decide si has gobernado bien o mal. Pero claro, si tienes una coalición dividida, en minoría, que depende de fuerzas independentistas que pueden cada año bloquear presupuestos, leyes, etcétera, pero eso, vamos, es que Italia ha tenido gobiernos débiles, pero tan débiles, yo creo que ni siquiera en Italia se han dado. Entonces... Bueno, pero ahí hay matices, Luca. Por ejemplo, yo no estaba pensando en facilitar o entender la comprensión de una coalición de fuerzas de izquierda. Yo estaba pensando en Ciudadanos. Vamos a ver. Desde luego. ¿Quién llegó a una conclusión de 150 puntos con ese mismo señor, que ahora nos parece repugnante, tal? Sánchez. Era un tal Rivera. Es que aquí hay algunos que viven en un plano de suprarrealidad. Y mi historia es convertirme en el líder de la oposición y demostrarme lo primero a mí mismo que lo soy. Bueno, pues si en lugar de eso pensáramos un poco en España, un poco en la sociedad española, pues a lo mejor se trataba de decir,
me la voy a jugar. Me puede dar el abrazo del oso, pero me la voy a jugar para decirle a los españoles, yo embridé a este tío. Este tío era el del gasto, hasta que yo lo embridé, he sido yo. Y 4 años de ministerio o 4 años de influir en la política efectiva del PSOE merecen un premio. Y yo creo que los españoles en eso somos gente bastante generosa. No se lo íbamos a discutir. Lo que pasa es que cuando tenemos una clase política que está, digamos, en el limbo de la metafísica y pensando en su futuro y no en nuestra necesidad, amigo, entonces no hay coalición posible. Javier, no. Yo creo que es que se los acusa generalmente a los economistas de cultivar una ciencia blanda, ¿no? Anda que la politología, que se dice. Estamos manejando una serie de términos totalmente equívocos. Derecha, centro, izquierda. ¿Es que realmente en esa idea de la España más, es España más juntar a ciudadanos, ¿no? Bueno, y por supuesto la ignorancia de lo que a mi modesto juicio es derecha, si es que hay una cosa definida, que es Vox, Vamos, lo digo con toda claridad. Es decir, lo otro son mezclas entre programas económicos, etcétera, y un sustrato valorativo y cultural que probablemente no coincide con la derecha histórica española. Es decir, ahí tenemos esta revolución antropológica que se nos quiere meter y que nadie protesta frente a esa tendencia perniciosa, la ideología de género, la inclusividad, etcétera, etcétera. Y ahí no se manifiesta nadie. El problema de la inmigración, que ahora nos dicen que no hay más que migraciones. Uy, como uno diga que se trata de inmigración, no, son migraciones indiferenciadas, ¿no? Bueno, todo eso que está ahí como sustrato es lo que, a mi juicio, no permite el decantar las cosas y clarificarlas y decirlo, mire, usted, es que en esta parte del espectro hay algo, por comodidad hablamos de derechas, ¿no? Pero es que no lo veo en ningún lado, ni siquiera en el PP, ni siquiera en el PP, en muchos aspectos concretos de lo que el PP tiene en programas y en actitudes y en comportamientos. Daniel. Yo creo que lo que ocurre ante la posibilidad de una coalición con Ciudadanos o de un acuerdo con Ciudadanos, en realidad es un espejo de lo que ocurre ante una coalición con Podemos. Estamos hablando de táctica de supervivencia por parte de un partido, el Partido Socialista, que sabe que si se mueve hacia el centro derecha, pierde lo que ha podido ir rascando del votante más radical, de Izquierda Unida, de Podemos, incluso de los nacionalistas, y por lo tanto lo que hace es pedir el apoyo, pero hacer lo imposible a la vez. Es decir, lo que hace es constantemente dar mensajes, para empezar, obviamente, en estos 370 puntos, pues claro, puede haber tranquilamente, claro, no creo que nadie haya llegado a los 370, pero puede haber tranquilamente 70, 80, nada más empezar en las primeras, que hacen imposible un acuerdo, tanto con uno como con otro. Entonces, en realidad, a mí me parece que la táctica es mostrar que son los demás los que hacen imposible la gobernabilidad, mientras a la vez haces tú imposible la coalición. Yo creo que y en eso, ante la debilidad de algunos y de la situación de algunos de los partidos, pues obviamente ante unas nuevas elecciones el Partido Social, el efecto Moncloa ayuda mucho. Entonces, claro. Pero yo creo que en este caso, yo creo que probablemente, y todo lo que está ocurriendo en Ciudadanos, con todas estas deserciones así, digamos, publicitadas, ¿no? que me parece también innecesario, pero yo creo que lo que está ocurriendo también es que el PSOE está dinamitando la posibilidad de llegar a ese acuerdo, porque en cualquier caso también existe la memoria de que cuando lo firmaron se utilizó como as para ir a Podemos y decirle, ojo, que esto ya está firmado, ¿no? Entonces, yo creo que la táctica aquí está funcionando mucho y es muy complicado de explicar al ciudadano. Decía usted de dinamitar, pues se lo agradezco mucho porque yo tenía que contarles a ustedes que una de las ideas que maneja la gente de Moncloa es entregarle puestos de responsabilidad en la Comisión Nacional del Mercado de Valores a Unidas Podemos, que es como darle a un pirómano en Navidad un par de cajas de cerillas, una cosa tremenda. Don Ricardo Ruiz de la Serna. En la política española ha habido históricamente dos ejes, que eran el modelo de sociedad y el modelo de Estado. Y en el modelo de Estado, por ejemplo, yo creo que sería posible alcanzar acuerdos
entre el Partido Popular y Ciudadanos, y curiosamente también entre Ciudadanos y el PSOE, según en que nos fijemos, ¿no? Probablemente las diferencias más profundas que se están produciendo en esta atomización que vivimos en España es más en el modelo de sociedad. Aquí sí encontramos unas diferencias profundas, que quizás son más visibles en el seno de Ciudadanos. Antes Daniel Lacalle recordaba los sucesivos abandonos que se han ido produciendo y van en esta línea. La pretendida tensión o las diferencias que existen entre las distintas sensibilidades que se aglutinan en Ciudadanos. En cierto modo también se da en el Partido Popular, ¿no? La famosa cuestión de la foralidad del País Vasco, la posición que ha tenido Alonso respecto a esto, y que incluso se llegan a plantear en el PSOE, con el descontento que ha habido por el acercamiento hacia los nacionalismos. Y aquí me parece que es más difícil encontrar puntos de acuerdo en el modelo de sociedad, porque aquí, coincido con lo que decía el profesor Gonzalo, cada vez se están produciendo diferencias que suponen enfrentamientos. La cuestión de la inmigración podría ser una de ellas, ¿no? ¿Cuál ha de ser la política que se siga y la incidencia que la Unión Europea y las políticas europeas puedan tener en eso? Pero fíjese qué oportunidad perdida la de Ciudadanos, la de Albert Rivera, en aquel momento en el que todos veíamos que iban a entregar Navarra, pues de salir y decir, mira, no, eso no, y además esto tampoco, y esto tampoco, y yo no entro a formar gobierno contigo, te garantizo la investidura y si quieres los presupuestos del primer año. Y luego liberamos. Eso no es el purgatorio, ni el infierno, ni mucho menos. Eso es un acuerdo. Un acuerdo que además los españoles, estoy seguro, hubiéramos premiado. Lo que pasa es que como aquí son los asquitos del padre Manero los que manejan el caldero, pues resulta que no ha habido ninguna posibilidad. Calvet. Sí, yo voy a lanzar una pequeña lanzada sobre la actitud de Ciudadanos en esta época, cuando se ha mantenido firme en oponerse a una coalición con un PSOE absolutamente entregado al secesionismo, porque no es el mismo momento que cuando lo de las 150 medidas, y porque obviamos demasiadas veces, y porque la prensa y los poderes fácticos quieren obviar que España tiene problemas muy singulares, absolutamente existenciales y agónicos, siendo el primero de ellos el golpe de Estado. Y yo también añadiría un fenómeno terrorista muy mal resuelto. Y no se puede olvidar porque termina interfiriendo en todo. Es decir, hasta que no se resuelva ese problema del golpe de Estado, pero nítidamente, con la nitidez de la desnazificación de Alemania en el 45, siempre va a haber un problema típicamente español que va a impedir la gobernanza de España. Entonces, en ese punto, Ciudadanos iba a ser demasiado cómplice y viniendo sobre todo él de una región que ha perdido, desgraciadamente que ha tirado, con Arrimada y compañía cuando la trae a Madrid, tal, que es Cataluña. Y claro, ya no puede ceder, o sea, ya no puede haber tibieza con eso. Bueno, pero Enrique, más a mi favor. Si le propone Navarra, sigue siendo Navarra, y le propone no va a haber indulto a lo que decida la justicia, la gente aplaude con las orejitas. Lo de Navarra hubiera sido un buen golpe a nivel regional y eso, pero el gobierno de España, que ya le ha dado no sé cuánto al PNV, sin ni siquiera haber llegado al gobierno, que acepta lo de Pedralbes, que hay un canciller que va anteayer, creo que fue en Austria, diciendo, no, lo de Torra, siendo un alto representante del Estado y diciendo que no va a cumplir la sentencia, que no sé qué quiere usted que yo le comente? No, usted no tiene que decir que comente o no comente, usted tiene que explicar cómo, siendo el canciller del Reino de España, no toma inmediatamente medidas jurídicas y medidas disciplinarias. Es decir, y con eso llega un momento en que Ciudadanos, a poco que le quede de raíz de cuando yo lo fundé, y por supuesto que terminó, profesor, y llega un momento que Ciudadanos dice, mire, con eso yo no me puedo aliar, independientemente de los problemas personales. Estando de acuerdo con la mayoría de las cosas que se han planteado sobre el modelo sociedad y sobre las tensiones que pueden surgir en momentos determinados, yo creo que ahora lo que hay que tener en cuenta es la situación en la que nos encontramos. Y la situación en la que nos encontramos es una economía internacional con muchas incertidumbres, una economía española en clara desaceleración, como ponen de manifiesto todos los datos, como dan los indicadores, y en este sentido yo creo que hay que ser
serio y coherente ante la situación, pensando en el bienestar del conjunto de la sociedad. ¿Y qué necesita en este momento la sociedad española? Pues necesita un gobierno, pero un gobierno que aplique un presupuesto completamente necesario, pero adecuado a la situación en la que nos encontramos. ¿Y en qué consistiría ese presupuesto? Porque no olvidemos que los presupuestos generales del Estado son la plasmación contable y jurídica del programa económico del Gobierno. Y el programa económico, recogido en 370 puntos, la parte económica, a mí me da pavor, porque significaría el empobrecimiento de la sociedad española. De tal manera que qué oportunidad hubiera tenido. Sobre todo de sus capas más populares. Sin duda, sin duda. Siempre son las que pagan el pato. ¿Qué oportunidad o ha tenido Ciudadanos precisamente de haber elaborado el presupuesto para el año 2020 en la línea de lo correcto? Con unos impuestos adecuados, nada de hablar de subir, sino incluso yo creo, ya lo discutiremos luego, pensando en bajar. Una moderación del gasto público, pero ¿cómo es posible que en la situación actual se plantee incrementar espectacularmente el gasto público? Y además que escuche a la OCDE. La OCDE que nos decía hace poco que España no está llevando a cabo las reformas estructurales necesarias para garantizar nuestra competitividad, para mejorar nuestro potencial de crecimiento. Por tanto, si eso lo hubiera hecho Ciudadanos, hubiera beneficiado al conjunto de la sociedad. ¿Y cuál es la alternativa? Que estamos ante la incógnita si precisamente ese gobierno, entre comillas, progresista, que el progreso precisamente no creo que va por esa línea, por esas medidas, bueno, pues podemos encontrarnos en una situación muy complicada. Elecciones, el más menos malo, o imaginémonos esa complicidad con Podemos. Y ya, lo que es inaudito es que se ofrezca políticamente la presidencia o el control de un regulador independiente. Eso ya es kafkiano. Constantini. Bueno, yo en realidad sobre el tema de Ciudadanos creo que sí que Ciudadanos se equivocó, pero porque en realidad Ciudadanos, bueno, como partido, ¿no? Enrique, quiero decir, nació con una vocación antinacionalista, cierto, pero también con una vocación de pragmatismo, de reformismo. Entonces, claro, quiero decir que yo creo que el votante de Ciudadanos votó a un partido útil, un partido pragmático, y se encontró que cuando el partido tenía que ser útil y pragmático, en realidad útil y pragmático a dar el golpe al PP, no a España de alguna manera o al gobierno. Quiero decir, es cierto, yo creo que Rivera hubiera podido poner sobre la mesa 3 o 4 puntos clave en términos, por ejemplo, no sé, reforma fiscal, ojo, la cuestión de la educación pública, de la educación es muy importante, ¿no? En estos días están saliendo noticias que se ve, ¿no? Que como los libros, por ejemplo, en la escuela, pues por cada comunidad autónoma es diferente. Esos son puntos que un partido pragmático y antinacionalista y reformista podría poner sobre la mesa, hubiera podido poner sobre la mesa. Y un dato simplemente es que todas las encuestas, por ejemplo, que manejan todos los partidos políticos y la prensa, apuntan a que Ciudadanos sería el partido que va a perder más votos si se va a votar en noviembre. ¿Por qué? Porque tanto por el lado, digamos, más de izquierda como el más de derecha, al fin y al cabo el electorado de Ciudadanos dice, pero vamos a ver, si yo te entregué los votos para que tú resolvieras problemas concretos y en realidad lo que haces es simplemente una pelea directa contra el PP, contra Casado, porque él es tu enemigo y no los problemas de España. El gallego, para entendernos. Don Ricardo. Es que en España, además de estar en una situación política muy complicada, estamos en una guerra cultural. Estamos en una Sí, forma, señor. en una confrontación entre distintos modos de plantear no solamente el modelo de sociedad, sino las categorías sobre las cuales la sociedad se construye. Desde la propiedad o la libertad individual, pasando por el concepto de libertad política o el de seguridad jurídica. Antes mencionaba, Enrique, lo de la cuestión del golpe en Cataluña, que es quizá la más candente y la que está más en el debate público, pero luego hay otras cuestiones estratégicas que durante mucho tiempo parecía casi de mal gusto plantear y que, sin embargo, son cruciales a la hora de plantear un modelo de sociedad y a la hora de hablar incluso de unidad de España. La despoblación, por ejemplo, la crisis demográfica, el invierno demográfico en el que estamos. Entonces, el debate político ya no es sobre políticas de gestión, digamos. No es sobre la construcción o la administración del presupuesto y si debe invertirse más en carreteras o debe invertirse más en transferencias a las comunidades autónomas, sino que es previo, es sobre las categorías culturales sobre las que ésta se construye. Por ejemplo, hay una cosa que parece que se ha terminado instalando, que es la estigmatización de determinados sectores productivos de nuestra sociedad, o la estigmatización incluso de la idea de empresa o del espíritu, o de la vocación de prosperar. Entonces, me parece que las diferencias entre los partidos vienen más de esto que de cuestiones meramente de gestión. Son diferencias profundas. Si me permite, le añado una coletilla. La cultura política debe cambiar. Sí, ¿Por qué somos 4 gatos los que defendemos el cambio radical y definitivo de la ley electoral? Por ejemplo,
así que alcanzan cierta popularidad, se les olvida. Es una cosa tremenda, don Daniel Lacalle. Sí, yo creo que ahí está el problema. Es decir, cuando hablamos de acuerdos para la gobernabilidad, efectivamente se trata de hablar de puntos en los que más o menos se pueden llegar a ciertos acuerdos, se pueden rechazar unos y se pueden aprobar. De gestión, digamos. De gestión. ¿Cuál es el problema? El problema de fondo es que en la creación de nuevos partidos y en el cambio de la arquitectura y del arco político que hay en España, se ha dividido la idea de sociedad y la idea de los pilares básicos que conforman lo que se quiere. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ante eso es donde se convierte en prácticamente imposible acuerdos en los que cualquier ciudadano diría, oiga, pues si tenemos que ponernos, nos sentamos y buscamos cosas, porque es que hay factores anteriores. Fíjate, acabas de comentar tú algo gravísimo, que se ofrece como una prenda de negociación gubernamental la posibilidad de tener los cargos en reguladores independientes. Imagina, pensemos por un segundo, pensemos por un segundo en toda este ataque mediático brutal que está existiendo en la Unión Europea con el tema del Reino Unido, que se le ocurre a Boris Johnson decir, y le prometo a usted la presidencia... El Banco de Inglaterra. No, la BBC todavía no. El Banco de Inglaterra. El Banco de Inglaterra. Claro, pero la FCA, la Financial Conduct Authority. O sea, lo que tú no puedes entrar... aquí nos estamos encontrando con una dificultad que es prácticamente imposible llegar a acuerdos de gobernabilidad a nivel estatal, que claro, le choca al ciudadano porque dice, pero si llegan a acuerdos a nivel regional y a nivel municipal, ¿por qué se puede llegar a acuerdos a nivel regional y municipal y no a nivel estatal? Precisamente por lo que tú acabas de decir. Porque se está rompiendo la idea de lo que antes se llamaba mal bipartidismo, sino que era unidad en la idea de instituciones y los pilares básicos de la sociedad. Eso estaba claro. Entonces, ¿qué pasa ahora? A mí me parece que volvemos al problema de la moción de censura. Es prácticamente imposible para ciudadanos aceptar ir a sentarse sobre acuerdos programáticos cuando los puntos de entrada... Es que le recomiendo a las personas que quieran echarse una siesta rápida el comienzo de ese documento de los 370 puntos. No los puntos, olvídense de los puntos, eso no hace falta que llegue. El principio. El principio es en sí mismo una declaración de intenciones completa y absoluta que es completamente diferente a lo que estamos acostumbrados de lo que era el Partido Socialista, incluso con Rodríguez Zapatero, etc. Claro. Es una propuesta cultural. Bueno, nos han jamado, en realidad, Daniel, nos han jamado la merienda en eso que es la operación mayúscula de la izquierda española en corroer los pilares fundamentales, las instituciones, la Constitución, las leyes, el respeto al Poder Judicial, la existencia en sí misma del Poder Judicial. Ahora hay jueces que si te tocan ya sabes que como has tenido algo que ver con el PP vas a salir imputado, aunque seas primo del que asó la manteca. Eso es así. Javier, don Leopoldo. Muchas gracias. Te había pedido la palabra precisamente para seguir un poco en la línea de Enrique Calvet, de la crisis catalana, etcétera, que nos ofrece una noticia del día prácticamente acerca de la crisis de las instituciones, que todos sabemos. Tribunal Constitucional, 10 años para dictar una resolución, etcétera. Es del día que el señor Torra se manifiesta en manifiesto desacato de lo que resuelva un Tribunal Supremo de la Nación. Eso quiere decir que no existe Poder Judicial, bueno, y que habría que, yo no sé si eso está tipificado penalmente, el desacato de este señor, que dice que en todo caso, sea cual sea, vamos, por supuesto, que si la sentencia es condenatoria, que no la va a acatar y que además va a volver a las andadas. Al golpe. O sea, eso no pasa en ningún país del orbe. Eso es. En ningún país del orbe. Así es. Y así no hay que gobernar. Enrique ¿no? y Juan, y cambiamos el asunto porque yo me lo estoy pasando bomba, pero no hemos empezado lo que nos traía hoy aquí. Venga, Enrique. No, pero seré muy breve. Eso, sí, ese es el problema. Es decir, que nos encontramos continuamente, además, por donde venga, está el problema de, y no solo de Cataluña, de Vascongada, por donde ataquemos la política española. Estoy de acuerdo en que
para modificar lo que he dicho antes, que parecía que era muy pro Ciudadanos, yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho don Luca, que Ciudadanos hubiera tenido que decir, en efecto, 4 o 5 líneas rojas, pero en ellas tenía que haber puesto artículo 155, porque ellos son de ellos. Yo no soy del 155 ahora, que se ha desvirtuado, yo pido una ley de seguridad nacional. Pero esa es la cultura de la coalición. Y si no, se retrata el propio PSOE, ¿no? Estoy de acuerdo que hasta ahí tenían que haber llegado, de acuerdo, pero solo decía que se puede comprender que ahora que están en caída libre, se tienen que asir al hecho de que ellos son los únicos, aparte de Vox, contra la delincuencia separatista, que es como ha dicho don Leopoldo. Ahora, dicho esto, que la batalla es cultural, es verdad, no es solo eso, están dejando a veces a la mitad de la especie humana excluida de eso. O sea, que hemos estado... Pero es una batalla para lo que nos importa, ya que hablamos de elecciones y tal, que ahora mismo el concepto de democracia en España es una cosa muy líquida, muy fluida, que nadie tiene clara, ¿eh? Pero es que... Porque en particular, termino, mi opinión es que en muchas zonas no hay Estado de Derecho pleno y España tiene rasgos, tengo el honor de que me lo concedió el profesor Stanley Pine, España tiene rasgos de Estado fallido. Y ante eso, amigo... No, es que lo que se pone en entredicho en este momento es la libertad individual. Pues fíjate. Y la libertad es un concepto indivisible entre libertad política, civil y económica. Y en definitiva, lo que estáis poniendo de manifiesto encima de la mesa es la falta de libertad política, la falta de libertad civil, y yo me refiero a la económica, pero no es un problema de mera gestión. Realmente, los ciudadanos tenemos que tener unos impuestos, que es el asunto que hoy fundamentalmente os he traído allí, que no sean confiscatorios. Y según el Tribunal Constitucional alemán, si dedicas más del 50% de tu renta a pagar tus impuestos, son confiscatorios y por tanto va absolutamente en contra de la libertad individual. Y eso ocurre en España. En este momento, como muy bien has dicho, Ricardo, es que la libertad de empresa está absolutamente en entredicho. Es que el hecho de que no se pueda utilizar en algunas zonas de nuestro país el idioma que quiera la empresa y esté multado, bueno, va en contra de la libertad de empresa y por tanto de la libertad. El hecho de que se pongan obstáculos dentro de un mercado único, etcétera, va en contra de la libertad. En definitiva, no estamos hablando de meros temas de gestión. A través del presupuesto, coyunturalmente, se puede defender la libertad o se puede cercenar la libertad, que es lo que sucedería si se aplican esos 370 puntos. Bueno, no sabe cómo le agradezco, profesor Iranzo, que hable usted de impuestos, porque ahí quería yo llegar. Un día te despiertas, ves la Vuelta Ciclista y resulta que el 80% de los que allí le dan a los pedales vive en Andorra, el resto vive en Mónaco y alguno en Suiza. O sea que algo está pasando. Esto sí ha sido siempre así con los deportistas de élite, las cantantes de ópera y tal. No. Ahora la competencia es por el director general de una compañía. Ahora la competencia es por la compañía si es norteamericana. Ahora la competencia se ha recrudecido como nunca. Y Europa se enfrenta a una gran interrogante. O echan abajo algunas maneras de hacer nacionales para con los impuestos de ciudadanos y de empresas, o armonizan, o dejan la libertad total para que cada uno haga lo que quiera. Y ahí viene el Reino Unido con el Brexit, porque algún futuro tendrá que darle el señor Johnson o quien sea a la City el día que no sea Europa. ¿Y España qué hace? El memo entre un Portugal que aspira a captar ciudadanos españoles, una Italia que va por los ricos de cualquier lugar del mundo, y nosotros con una exigencia, una carga fiscal impresionante que hace que esto sea casi un infierno fiscal. Lo dejo en casi, luego los especialistas juzgarán si es exagerado esto o se ajusta a derecho. Una pausa, no más, y en 2 minutos estamos con el debate. Bueno, la gran pregunta que nos inspira es ¿qué debe hacer España? Subsidiariamente se plantean otras. ¿Hacia dónde va Europa? ¿Qué van a hacer las autoridades europeas? ¿Ante qué? Bueno, hace ya muchos años hubo un país, una isla-país, llamada Irlanda, si acaso además una parte de una isla, que se atrevió a desafiar a Bruselas y que dijo, no, mira, como aquí somos inmigrantes, tenemos una gran colonia en Estados Unidos, nos insultan llamándonos de una determinada manera, pero somos buena gente, somos trabajadores, hemos hecho nuestros deberes, hablamos inglés y tenemos aspiraciones. Y ahora van a ver lo que fue el problema fiscal de Irlanda para la Unión Europea. Irlanda dijo, no,
Aquí se trata de que nosotros echemos mano de nuestra condición de irlandeses y traigamos multinacionales norteamericanas. Y así pasó con un montón de ellas. Apple, Google, Twitter, Facebook, Microsoft, LinkedIn, eBay, lo que quieran. ¿Y cómo vamos a hacer para engatusar a estos señores y que vengan acá? Se inventaron en primera instancia un impuesto de sociedades que llegó a ser tan solo del 5%. La presión de Bruselas, las amenazas de Bruselas, la pelea de años y años consiguió que ahora sea del 12,5%. En España pagamos el 25%. Y hemos pagado el 30% hasta hace unos pocos años. Y antes el 35%. Bueno, entonces resulta que esto es una incomodidad. Pero claro, es un país que es una isla, en fin, que ahora practican otra cosa que también es ingeniosa. Le llaman el Double Irish o Irish. ¿Y esto en qué consiste? Dice, usted tráigame aquí su departamento de I+D+I y yo no le conozco de nada. O sea, usted se va a un paraíso fiscal, hace las marramucias que le dé la gana, pero aquí nadie le va a toser. Nadie le va a decir nada en Irlanda. Y esto, la Comisión Europea, ¿qué es lo que ha dicho? Ñami, 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 ñami. Y nada. Y ahí está el crecimiento de Irlanda, que es espectacular. No sé si queréis, comentamos otro país o le damos una vuelta a lo de Irlanda, en términos de deslealtad fiscal, que es lo que parece que hay ahí. Yo ese término no lo utilizaría. De inteligencia fiscal. Daniel. Yo empezaría por decir, deslealtad fiscal es la que tiene Bélgica y Francia con todos los agentes económicos. O sea, el problema de la Unión Europea no es Irlanda. Claro. El problema de la Unión Europea no es Irlanda. El problema de la Unión Europea, primero, si uno mira la cuña fiscal total, datos de Pay and Taxes de Pricewaterhouse de 2019, la cuña fiscal de Irlanda no es ni de lejos esas cifras tan bajas que algunos dicen. Es una manera de... Primero, tenemos que entender también que Irlanda, además, ante la necesidad de un rescate, cuando llega la crisis, tiene, fíjate, dos oportunidades. Dos oportunidades. Una, le dicen, oiga, usted puede subir masivamente los impuestos y acude al rescate. Dos, puede reducir los gastos. Grecia, ¿qué decide? Subir los impuestos. Irlanda decide mantener los impuestos bajos y reducir los gastos. ¿Dónde está Grecia? ¿Dónde está Irlanda? El gran problema no es... En Europa se ha construido un mensaje que es que los problemas de la Unión Europea son porque hay demasiada diversidad y que lo que se necesita es armonización. Cuando se habla de armonización, ¿qué significa? Subir. Esto es muy importante. Traducción, Comisión Europea, ciudadano medio. Armonizar, subir impuestos. Segundo, cuando se habla de unión fiscal, no se habla de una mejora de la situación en cuanto a la fiscalidad de los ciudadanos. Lo que se habla es de que todo el mundo tenga el mismo infierno fiscal que Bélgica, que tiene la fiscalidad más alta del mundo, ¿de acuerdo? Y lleva en estancamiento todos los años que lleva, todas las décadas que lleva. Yo creo que el problema es la idea muy típica de pensar que la razón por la que no se recauda lo que piensan que se debería recaudar, no porque no se recaude mucho, recordemos que la presión fiscal de la OCDE está a máximos históricos este año, el máximo histórico de toda la historia con respecto al Producto Interior Bruto, sino el problema de la idea de que todo el mundo tiene margen excepto los gobiernos. Y entonces nos encontramos con una Unión Europea que después de 2 billones europeos de estímulo monetario y otros 2 billones de estímulo fiscal, está de nuevo en ralentización. Nos encontramos con una Unión Europea que no es que no haya ganado ni se haya perdido la batalla tecnológica, es que no se ha presentado a la batalla tecnológica. Y entonces se busca el enemigo exterior, el enemigo. Y entonces se dice algo, primero, que es técnica, empíricamente falso, que Irlanda es un paraíso fiscal. Primero, no está cualquiera que quiera, que busque la lista de paraísos fiscales, si encuentra Irlanda, le invito a cenar. Segundo... Luxemburgo tampoco está. Tampoco está porque no lo es. No lo es. ¿Cómo que no lo es? ¿Cómo que no lo es? Enorme. ¿Cómo que no lo es? ¿Cómo que no lo es? ¿Cómo que no lo es? Pero volvemos al problema. El problema es que de verdad continuemos pensando que si uno mira el índice de lo que pagan de impuestos las empresas en la Unión Europea,
en la media de los países de la Unión Europea. Las empresas, entre impuestos, aquí eso parece como si las empresas solo pagasen impuestos de sociedades. Les recordamos a los que nos están viendo que el impuesto de sociedades se paga después de pagar todos una cantidad brutal de impuestos por otro lado. Bien, la cuña fiscal de las empresas alcanza el 48% en algunos países de la Unión Europea. Entonces, lo que no podemos plantearnos es ir en contra de la realidad. Estados Unidos ha bajado los impuestos, porque gracias a eso está creciendo a pesar de llevar el ciclo expansivo más alto de su historia. China ha bajado los impuestos. Lo que no podemos pensar es que en una época en la que tenemos que atraer capital, tenemos que mejorar nuestra red y nuestro tejido empresarial y tenemos que mejorar el desempleo, porque la Unión Europea tiene más del doble de desempleo que Estados Unidos. De acuerdo. No se ha dicho aquí que Irlanda sea el problema. No se ha dicho aquí que Irlanda sea un paraíso fiscal. Lo que sí se ha dicho aquí es que Irlanda mantiene un impuesto de sociedades del 12,5%, que en determinados años llegó a ser de solo el 5%. Y que eso lo hacen con un propósito, que es refugiar a compañías norteamericanas en territorio irlandés. Se ha hablado, momento, vamos a terminar estos dos prolegómenos para ver si nos ponemos de acuerdo en algo. Luxemburgo, hombre, ya tiene la cosa bemoles que el presidente de Luxemburgo sea Jean-Claude Juncker, que luego es el que tiene que defender la armonización, y ¿qué ha hecho este hombre? Impuesto de sociedades al 17%. O sea, no es el irlandés, pero casi. Refugiar a IKEA, refugiar a Pepsi, refugiar a Marriott, refugiar a PayPal, refugiar a Amazon. Bueno, entonces esto de Luxemburgo ha llegado a la paradoja de que hoy se negocia con Luxemburgo. Hoy tú eres un ricacho, te sientas allí con un tío del ministerio, no sé si el Gran Dux tiene ministerio, un enviado del Gran Ducado, y le dices, oye, mira, a ver, yo traigo 35 millones de euros en el bolsillo, ¿cuánto tengo que pagar para que me refugies, me ampares en territorio luxemburgués? Dice, pues lo arreglamos y me cotizas por 100.000. Vale, hecho, firmo y ya, a hacer puñetas. Hombre, no parece, ¿verdad? ¿Qué es un pequeño país? Tampoco es el problema, pero es el segundo de los asuntos. Luego salieron el escándalo del LuxLeaks, que ligaba tráficos con Panamá, que allí el Gran Dux, no sé, pero que me parece que está en otra dimensión. País fundador de la Unión Europea, el Benelux, acuérdense. Profesor Iranzo, que está usted impaciente. No, estoy impaciente porque efectivamente yo creo que no hay que hablar de refugiados, sino de atraer y en definitiva utilizar con inteligencia los instrumentos fiscales ante una nueva realidad. Es que yo creo que mucha gente no se ha planteado, y en cambio estamos todo el día con el teléfono móvil, con el ordenador, etcétera, que estamos ante un mundo absolutamente globalizado, con movilidad absoluta de capitales, pero también de empresas y de muchos profesionales, físicamente y a través de la red. De tal manera que ante esa creciente movilidad, claro que el factor fiscal es bastante determinante. No es cierto que los modelos ya sean neutrales, que no inciden en las decisiones de los agentes. Son absolutamente decisorios al final en la localización de actividad, en el volumen de la actividad, etcétera. De tal manera que utilizando la realidad hay que poner de manifiesto que Irlanda, a mi juicio, que era uno de los países con menor renta per cápita de Europa, que no se nos olvide, y una isla, por tanto muy complicada para localizar la actividad productiva, pues tuvo dos grandes aciertos. El primero, seguir hablando en inglés y no en gaélico, que era su idioma. Eso ha sido fundamental, Y en segundo lugar, utilizar precisamente la capacidad de interconexión a través de las tecnologías de información y comunicación y tratar de atraer empresas que generan riqueza, generan innovación y que al final se trasladan al conjunto de la sociedad mundial, no solo de Irlanda. De tal manera que yo creo que lo que han demostrado es una enorme inteligencia ante una situación que les era muy desfavorable. ¿Y qué ocurre en general en Europa? Que no crecemos como ha crecido Irlanda, porque no olvidemos que la crisis de Grecia fue una crisis bancaria, que el sistema bancario era 10 veces superior al PIB, y entonces una crisis de dos bancos se lo llevó por delante. No tiene nada que ver con el modelo griego, ni siquiera el portugués, que lo ha modificado afortunadamente. Y en este sentido es que la Unión Europea tiene una presión fiscal del 42%, muy superior a la media del mundo. Tiene enormes regulaciones en sus mercados. ¿Y cuáles son sus consecuencias? Pues hombre, que estamos creciendo el 1,1
Y Estados Unidos, supuestamente en un ciclo maduro, mucho más, que apenas generamos empleo y, sin embargo, en Estados Unidos la tasa de paro está en el 3,6%. Por tanto, ¿qué es lo que a mí me interesa? Definir, en primer lugar, cuál debe ser la presencia del sector público. Y en Europa lo hemos superado ampliamente. ¿Por qué no debe tener una presencia superior al 40%? Y en algunos países llega al 60 o 62%. No olvidemos que el modelo sueco está en un cambio profundo, porque era Suecia, infierno, paraíso, el famoso libro que todos leímos. Y luego, por otro lado, hay que tener en cuenta otra situación, que en un mundo global pues hay que aprovechar las oportunidades. Y España en este momento las está desaprovechando. Y yo creo que además no hay que ir a Irlanda, hay que venir a Madrid. Quedarnos en Madrid. En España lo estamos viendo. La mayor presión fiscal, ¿dónde estaba? En Cataluña y en Andalucía. Estaba deslocalizando actividad y profesionales. ¿A dónde están viniendo? A Madrid, que es donde la presión fiscal, afortunadamente, es más atractiva y se recauda más, porque eso es lo que hay que tener en cuenta también. Si hay más actividad económica, se recauda más. Porque yo sí que creo profundamente en la FER. Don Ricardo. Pasa, Xavier, es que para analizar esta cuestión tenemos que introducir algunos factores que no se suelen tener en cuenta. Por ejemplo, en el caso de Irlanda y en el caso de otros países, han invertido en industrias del conocimiento, en industrias que son fácilmente integrables en una actividad económica mundial. El gasto público y la administración pública están dimensionadas. La administración de justicia funciona y, en particular, en cuestiones mercantiles, laborales, funciona de una forma eficaz. La reclamación de deudas, por ejemplo. Uno de los grandes, hablamos de las grandes empresas, pero hay que recordar el peso que en España tienen las pymes. A muchas de las pymes españolas las está matando el propio sector público con la morosidad de la administración pública, que en algunas provincias es el primer empleador. Y en algunos casos verdaderamente especiales, como es el caso de Ceuta, como es el caso de Melilla, el único verdadero generador de actividad económica. Entonces, desde esta perspectiva, cuando tomamos el caso de Irlanda, cuando tomamos el caso de Luxemburgo, estoy seguro de que hablaremos también quizá de los Países Bajos o quizá de Alemania, la administración de justicia es una administración eficaz. Hay una protección de las inversiones desde el punto de vista jurídico. La situación en la que nos encontramos en España en esto es un poco peculiar, porque, por ejemplo, no se ve claramente, y creo que está fuera del debate político, por desgracia, la vinculación estrecha que hay entre adecuado funcionamiento de la administración de justicia y adecuado funcionamiento de la actividad económica, la protección de la propiedad. Uno de los temas de las últimas elecciones ha sido precisamente la lucha contra la ocupación, que parecía que tenía que ser algo de sentido común, la protección de la propiedad privada. Bien, estamos discutiendo todavía estas cuestiones que en otros países están superadas. Déjame que termine además con una cuestión que es casi cultural. En algunos países de los que has mencionado, podríamos hablar de Irlanda, podríamos hablar de Luxemburgo, no lo has mencionado todavía, pero estoy seguro de que saldrá Holanda, los Países Bajos. Crear una empresa, no solo el espíritu emprendedor, sino el espíritu empresarial, de crear algo que esté llamado a perdurar más allá de una generación o más allá de una operación, de crear una empresa y después venderla, es la opción mayoritaria en las universidades y en los centros de formación superior. Esto, desgraciadamente, todavía no sucede en nuestro país. No es algo por lo que directamente se apueste. Y se pueden cambiar. Hay un ejemplo que no está en la Unión Europea, pero que puede servir a estos efectos, que es Israel. Israel transformó el sector de las startups y del desarrollo tecnológico en un factor de generación de riqueza para todo el país. Y fíjate que en Israel se da una peculiaridad que no se da en la Unión Europea. Israel no tiene un sector financiero fuerte. La financiación no viene de Israel, viene de Nueva York, viene de Londres, vienen de los grandes centros financieros. Europa sí lo tiene, Europa sí tiene grandes capitales financieras. Y sin embargo, ¿qué efecto se ha producido? Se ha producido el efecto de decir, mire, si nos tenemos que trasladar lo más lejos posible de los reguladores de la Unión Europea, porque están generando un conjunto de normas, en algunos casos con mayor justificación, en otros, a mi juicio, con menos, que merman la competitividad, lastran el desarrollo y que además en España encima ampliamos, como es el caso del Reglamento General de Protección de Datos. Enrique Calvet, pero antes déjame que lidiemos un poco eso de los Países Bajos. Casi todas las fundaciones tramposas que hay en la humanidad entera provienen de Luxemburgo. Ese es el problema que refleja el LuxLeaks famoso. En Holanda llevaban tradicionalmente una industria fantástica a través de las BV que aprovechaba hasta Roures, el de MediaPro. En Bélgica, hombre, es que no, don Daniel, no es la fiscalidad que tienen que pagar los belgas, que es muy elevada, la más elevada de Europa, tiene usted razón. Es que los belgas, a 2 kilómetros de la frontera con Francia, hay una serie de pueblos, le voy a contar uno, Estampuis, está a 2 kilómetros de la frontera con Francia. Ahí viven 7.000 franceses y 2.000 belgas. Entre uno de los franceses ilustres que vive allí está Gerard Depardieu.
2012, que dijo, toma el pasaporte la República que yo me voy a hacerme belga, con lo que tiene eso de leperos en Francia, ¿verdad? Y se fue a hacerse belga porque la situación en Francia era insostenible. Él decía que con 40 años de actuar en películas y en teatro había pagado 145 millones de euros de impuestos a la France y que ya basta. Bueno, esos son no tanto ventajas fiscales para los belgas, ya lo sé, que ya sé que y los holandeses también pagan muchos impuestos. Lo que es desleal es tolerar que se te vengan a refugiar porque tú les haces unos acuerdos completamente imbatibles. ¿Por qué se va el señor de Palier de Francia? Porque a partir de 1 millón de euros suben el tipo marginal del IRF al 75%. Claro. Y los que no somos muy listos dijimos, no van a recaudar más. Lo que se va a producir, claro. Estaría, no van a recaudar más porque se fueron los... Entenderíamos que se fuera a las Islas Caimán, pero no a la vecina Bélgica. No. Oye, lo esa es entendemos, fuente legal. No, lo entendemos perfectamente. Cualquiera, no sé si a vosotros os gusta la música, pero a principios de los 70... los Rolling Stones sacaron un disco que se llamaba Exile on Main Street, exilio fuera de Inglaterra, que era un infierno fiscal. ¿A dónde se fueron? A Francia. Fíjate qué curiosidad, Rod Stewart tenía un disco que se llamaba Atlantic Crossing, me voy de aquí, de Inglaterra a Estados Unidos. Los Who, uno detrás de otro. Todo esto lo hemos vivido ya. Todo esto lo hemos vivido ya. Resulta que tú tienes... Primero, ¿sabes cuál es el primer paraíso fiscal de la Unión Europea? El verdadero paraíso fiscal, Bruselas. Porque los parlamentarios de la Unión Europea son los que menos impuestos pagan, no comparado con Irlanda, sino que un ciudadano de Caimán paga bastantes más impuestos de IRPF por el marginal que un parlamentario. Pero bueno, esto es una anécdota divertida, esto es simplemente... Pero lo importante es entender que esto ya lo hemos vivido. Que cuando en la Unión, no en la Unión Europea, cuando en Inglaterra se convirtió en un país que Henry Kissinger decía que estaba condenado a mendigar, pedir o robar, la realidad era que lo que tenía era una fiscalidad completamente extractiva y destructiva. La Unión Europea tiene una fiscalidad equivocada. ¿Y tiene una fiscalidad equivocada basada en qué? Y esto es lo que tenemos que entender. Está basada en el modelo japonés de los keiretsus, de los conglomerados industriales mal llamados estratégicos, esa idea de los campeones nacionales, que funcionaban como seguridades sociales encubiertas. Todo eso funcionaba muy bien y era una especie de maquinaria que alentaba el sector público a la vez. ¿Y qué era lo que pasa? Que cuando la globalización, la tecnología, el cambio de modelo productivo, etcétera, etcétera, convierte a esos grandes conglomerados en anécdotas, porque hoy en día esas aparentemente grandes empresas no son ni grandes y porque te diría que hasta ni empresas, hasta casi todas pierden dinero encima en Europa. ¿Qué es lo que ocurre? Que se encuentra con un agujero. Se encuentra con un agujero fiscal, la Unión Europea, pero no cambia de modelo de cómo financiar los servicios públicos. Eso sí lo hicieron países más orientados hacia el exterior, entre ellos Irlanda. No cambia el modelo de cómo atraer el capital que va a sustituir a los grandes conglomerados dinosauricos. Porque esos ya no generan los ingresos fiscales ni el empleo ni que ellos necesitaban. Entonces, el problema con el que nos encontramos ahora es doble. Y ya termino. Por un lado, la Unión Europea tiene una fiscalidad equivocada en un área. Subvenciona de manera salvaje los sectores de baja productividad y penaliza fiscalmente a los sectores de alta productividad. Eso es malo para el empleo, malo para la inversión. Segundo, considera que el problema es extranjero. Grave problema sobre todo cuando vas a Estados Unidos y dicen, que le van a poner un impuesto a las empresas por ser norteamericanas. Qué buena idea. Le voy a poner yo un impuesto a las empresas españolas que exportan aquí, ¿no? Porque si vamos a ser proteccionistas, aquí ganamos los primeros. Entonces, el problema de esos dos factores es que no se soluciona cómo te enfrentas al cambio. Y la Unión Europea ha decidido enfrentarse al cambio negándolo. Y ahí es donde tenemos que tener un discurso serio sobre fiscalidad, que esté orientado a qué es lo que vamos a hacer para que dentro de 20 años, cuando esos conglomerados industriales ya no sean anécdotas, sino que no existan, ¿qué es lo que los va a sustituir? Calvet. Bueno, si empiezo suavemente para despertar a nuestros escuchantes
del sábado noche, diré que por favor no hagan caso a nada de lo que han oído de don Juan y don Daniel, porque eso no es así, sino todo lo contrario. No, es una manera de entrar en polémica, pero en efecto no veo el mundo así, mucho menos para España. No voy a hablar ahora de España, porque España incluso me parece inmoral lo que está sucediendo, pero hablo de Europa, que es donde yo he estado trabajando, etc. El problema no es Irlanda. El problema no es Luxemburgo, ni tampoco lo son, por cierto, Malta y Chipre, que son los otros dos casos en que esto. ¿Por qué? Pues porque son pequeñitos, no son los motores, no son la primera velocidad, tienen sus particularidades, etcétera. El problema es que hay un mercado único que construir. Y el problema es que es el modelo social detrás. Y el modelo social europeo no tiene nada que ver con el americano. Nada. Como decía Jacques Delors, si nosotros tuviéramos un mercado de trabajo y unas políticas igualitarias con los americanos, en Francia, decía él, tendríamos una guerra civil. Entonces, hay que mantener lo que se llama el estado de bienestar. Entonces, hay que pasearse, como yo he ido a Irlanda, justo hace más o menos ahora 6 meses. Irlanda es probablemente, bueno, en disputa con una isla que no diré, el país donde más analfabetos hay en este momento registrados. Irlanda tiene unas bolsas de miserias en el interior, y eso que son 3 millones de habitantes. Yo adoro Irlanda, entre otras cosas, porque mi religión es el rugby. Pero Irlanda no tiene ninguna cohesión social, ni tiene resuelto. Pero ¿y la tiene Francia? Claro. ¿Y la tiene Bélgica? Mucho más. Enrique. Que en efecto tiene una despepitada. Porque una cosa son las exageraciones, que yo puedo admitir, otra cosa es la fiscalidad, otra cosa es lo que muy bien ha dicho don Daniel, de que no se puede gravar lo productivo para compensar. Pero Bélgica tiene una enorme cohesión social y mucho miedo al perderla. No la tendrá política, pero social. En Irlanda, por ejemplo, no hay sindicatos propios de lo que se llama en Europa, es lo que se permite. Ahora, en Bélgica son poderosísimos. Y ese es el modelo que se sigue queriendo tener en Europa, un modelo de cohesión. ¿Y se puede, don Enrique, en un mundo global en competencia, se puede mantener? Ese es el debate de este momento en el mundo, donde nos peleamos para tenerlo o cedemos a las fuerzas disgregadoras. Bueno, vamos a poner nuestros salarios a la altura de los chinos. Vamos a escuchar a Leopoldo Gonzalo y luego escucharemos a Pierre Moscovici, que es el comisario de Economía de la Unión Europea, para el cual las deslealtades fiscales y los paraísos son un problema acuciante, pero será después. No digo que ante tan interesantes y puntuales intervenciones y tan documentadas intervenciones, pues yo querría volver un poco sobre lo básico. Hablamos siempre que hablamos... El fenómeno financiero es un fenómeno que tiene 2 vertientes. Tiene el ingreso y tiene el gasto. Y se ingresa precisamente porque hay que cubrir unos gastos, no por otra cosa. De manera que lo primero que hay que armonizar es el gasto, es decir, qué papel debe desempeñar el sector público en una economía de mercado. Y esto es lo que se nos ha salido de la mano, lo que se nos ha ido de la mano totalmente. Porque lo importante no es reducir el gasto, no es reducir el gasto del Estado, sino reducir al Estado mismo. La teoría de los bienes públicos, en su más amplio despliegue, desde los bienes públicos puros hasta los bienes preferentes y hasta incluso algunos jardines donde se mete el sector público, que podría consentirse, ¿no?, en eso del mundo cultural, etcétera, ¿no? Pues está bien definido actualmente. Los sectores públicos están absolutamente sobredimensionados y tienen que financiarse. Fíjate, yo tengo aquí un inventario de... Esto toca con el otro tema que está sobrevolando y que yo quería intervenir. ¿Cómo podemos nosotros incorporarnos a un proceso de armonización fiscal en un área como la de la Unión Europea si no lo hacemos en nuestra propia casa? Claro. En España actualmente están vigentes 92, estoy hablando de impuestos, al margen otros tributos, tasas, contribuciones especiales, etcétera, ¿no? 92 impuestos diferentes, 20 estatales, 76 propios autonómicos, 6 municipales, que, sumados una serie de gabelas que tienen la finalidad de cubrir medidas fiscales para la sostenibilidad energética, hacen prácticamente 100 impuestos. Impuestos, digo. Luego está el mundo de las tasas en base al principio del beneficio, no de la capacidad económica, ¿no? Y esto quería yo, Javier, si me dejabas un segundo, establecer una definición paralela pero contraria a la que utiliza un amigo mío experto en contencioso administrativo tributario,
que actualmente es magistrado del Tribunal Supremo y estuvo en la Audiencia Nacional. ¿Recordáis el artículo 31.1 de la Constitución? Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que en ningún caso tendrá alcance cosificatorio, que decía. Claro. Pues este amigo mío dice, casi todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos, casi todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos mediante un sistema, unas veces sí, otras veces no, dice, casi todos por eso dice, mediante un sistema tributario injusto, inspirado en los principios de injusticia y confiscatoriedad, porque es que es el pan nuestro de cada día. Con 100 impuestos estatales, autonómicos y locales, realmente, si no es una figura, tú citabas la sentencia famosa del Constitucional alemán, ¿no?, de 50%, si no lo es, porque yo tengo algún trabajo sobre el tema del concepto de confiscación tributaria. Hombre, un impuesto confiscatorio per se individual no lo es nunca, porque tendría que tener una alícuota que fuera superior al 100% de la base. Bueno, pero el conjunto sí. El conjunto es absolutamente confiscatorio. Claro. Bueno, hablábamos de Irlanda. Irlanda tiene el esfuerzo fiscal más bajo de la Comunidad Económica Europea. Sí. El más bajo de todos, el 26%. Y nosotros estamos en un esfuerzo fiscal, bueno, pues casi del 10, bueno, del 35. Claro. Bueno, nos vamos a hacer... a permitir solo para que lo sepamos también, estos son datos de 2019, la cuña fiscal más baja de los países de nuestro entorno son para empresas, esto va a alucinar mucha gente, Luxemburgo, Croacia, Chipre, Dinamarca. Sí, señor. Dinamarca. Sí, la famosa para revolución todos los fiscal. amigos de Podemos a que les dé un ataque de nervios. Dinamarca tiene una cuña fiscal para empresas más baja que Irlanda. Estos son datos del año 2018. Dio mucho que hablar. Vamos a una pausa de publicidad. A la vuelta quiero que escuchen a Moscovici, que es el que dice que esto nos cuesta cada año 70.000 millones, esta broma de competir legal o deslealmente. Eso ya lo entienden ustedes con los impuestos. ¿Y qué dice de todo esto el socialista francés que es comisario de Economía en Europa, Pierre Moscovici? Bueno, poco tiempo. Es un problema transversal, es un problema que hoy en día ya no es soportable y afrontarlo constituye una exigencia ciudadana y política decisiva. La evasión fiscal cuesta a los presupuestos públicos de la Unión Europea entre 50.000 y 70.000 millones de euros anuales. Bueno, dicho esto, ahora vamos a lo que le afecta a España, que los dos países que están al lado del mapa, vecino por la izquierda y vecino por la derecha, han hecho sustanciales cambios en sus políticas fiscales. Uno de ellos claramente para depredar cotizantes, contribuyentes a la hacienda pública española. Es el caso de Portugal. Vamos a ver la ficha de Portugal, que luego entraremos en la de Italia. Aquí un socialista, Antonio da Costa, es el promotor. Objetivo, atraer profesionales y rentistas españoles de las provincias limítrofes y de Madrid, porque al fin y al cabo estamos a bien poca distancia. Tipo único para cualquier ingreso del 20%. Abajo el impuesto del patrimonio, abajo las sucesiones y abajo las donaciones. Los acogidos tienen un plazo de cortesía portuguesa de 10 años. De 10 años de este territorio de levedad fiscal. En Portugal, los que sean ciudadanos fiscalmente portugueses no van a pagar por ingresos que obtienen en otro país. Eso sí, es imprescindible 183 días de residencia efectiva y demostrable, pero se da todo tipo de facilidades. Se les da la Golden Visa, que es el visado de lujo por ser vos quien sois, y haber venido a Portugal. Tanto como que Madonna ha decidido irse a cantar fados y se ha hecho ciudadana fiscal portuguesa. Y la bandurria esa que tocan en los fados se la va a tocar John Malkovich, que deja a Hollywood un rato y tal. El imán de los ismaelitas, el Aga Khan IV, también ha decidido, why not? Y vive en Coimbra o en Sintra, que son sitios bellísimos. No, sí, a mí me parece estupendo. Pero claro, esto cambia las cosas, dice. ¿Y la Hacienda Pública Española va a seguir haciendo el tonto?
va a seguir subiendo los impuestos y subiéndolos y no haciendo... Si yo además soy tan partidario de Irlanda, don Daniel Lacalle, que yo defiendo que España haga lo mismo con Iberoamérica o con América Latina. Claro, que sea el lugar de arriba, el hub. ¿Por qué el hub del cacao? ¿Por qué el hub del café? Claro. ¿Por qué el hub de la soja o de la carne de Argentina, Uruguay y Paraguay está en Rotterdam, en Londres o en no sé dónde? ¿Por qué no está en Madrid? ¿Por qué no hemos acolchado una facilidad para que esos señores, oye, que tú conoces mejor que yo la situación, hay cientos de multinacionales, algunas de diseño de ropa, en Brasil, en Perú, en Chile, en Ecuador, en Colombia, en México, no digamos. Es que la gente aquí no sabe que Bimbo es una multinacional mexicana o que Campofrío está en manos de unos señores mexicanos. Bueno, y esos señores, ¿por qué tienen sus centrales en Londres? ¿Por qué tienen sus centrales en Luxemburgo? Pues porque España ha estado en la inopia fiscal. ¿Existe la inopia fiscal como terminología? Existe la inopia fiscal, y parte de la inopia fiscal es el cálculo que acabamos de leer del señor Moscovici. Porque ese cálculo está hecho de la siguiente manera. Atención para los que nos están escuchando. ¿Cómo se calculan esos 50, 70 mil millones? Primero, se le llama evasión fiscal a algo que no es evasión fiscal, porque ni un solo euro de esa cifra está contestado en los tribunales. Dos, se hace un cálculo en el que se dice, si esta empresa que está pagando un tipo efectivo del 16% en este país pagase un tipo efectivo del 30%, recaudaríamos X. Es decir, asume que las subidas de impuestos no tienen ningún efecto tanto sobre la actividad económica como sobre los ingresos. Tercer error. Claro, incluso si uno hace ese cálculo completamente, digamos, mágico, la cifra no salía muy bien. Así que le añadieron un 0. Esto, cualquiera que lo dice, ¿cómo? Claro, efectivamente, si uno hace un cálculo real del tipo efectivo que pagan las empresas en cuña fiscal con los datos de Pricewaterhouse, de Deloitte, de cualquiera de las empresas que lo analizan, dicen, el señor Moscovici está equivocado. Está equivocado. ¿Y por qué? Porque está solamente utilizando el impuesto de sociedades, no está utilizando todo el resto de impuestos que pagan esas empresas. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que la cifra que sale de lo que se podría recaudar de más con ese cambio, pues es muy baja. Y tuvieron que añadirle un 0. Señores, el problema fundamental de estas estimaciones del cuento de la lechera que todos conocemos es, primero, que no se cumplen. Llevamos escuchando esto muchísimas décadas. Si se subiesen los impuestos se recaudaría no sé cuántos. Es exactamente igual que el cuento de la lechera. El problema no es ese. El problema es el que tú acabas de decir. Es decir, nosotros estamos en un mundo en el que las fronteras están desapareciendo y a los estados eso, claro, claramente no les gusta. Pero la evidencia también es que los estados siguen hablando de las empresas como si fueran de su país. Las empresas francesas, las empresas españolas. No son empresas españolas ni empresas francesas, son empresas de centenares de miles de accionistas de todo el mundo, de bonistas de todo el mundo, etcétera, etcétera. Y todo el mundo piensa que todas esas empresas deberían tributar en su país. Y sin embargo, a la vez, ojo, piensan que deberían tributar en nuestro país, en España o en cualquier país de la Unión Europea, por los ingresos que generan en el extranjero. Y entonces en esos países extranjeros piensan lo mismo. Dicen, no, deberían tributarlo todo aquí. Y entonces hablamos de doble, triple y cuádruple imposición. Está bastante irónico. Está entendido perfectamente. Vamos con Italia. Luca, ¿qué ha pasado en tu país? Podríamos hablar un momento de Portugal antes de llegar. Un momento. Hablamos de Italia, cerramos ya los casos y luego hablaremos de España, qué es lo que debe hacer España ante estas dos cosas que han sucedido a un lado y a otro de nuestro país. Vamos a ver, muy brevemente, quiero decir, realmente lo que se ha puesto en marcha en los últimos 2 años es una medida, ¿no?, de atracción de capitales, fundamentalmente, sobre todo de personas, digamos, adineradas, con un tipo, digamos, un impuesto fijo de unos 100.000 euros, digamos, por personas que quieran, digamos, establecer su residencia en Italia, pero que, digamos, sobre lo que ganan fuera del país, ¿no? Entonces, claro, por ejemplo, ese tipo de nuevo impuesto, pues se ha hablado mucho en el término, por ejemplo, del fútbol, ¿no? Quiero decir, por ejemplo, los derechos de imagen, ¿no?, de Cristiano Ronaldo, ¿no? ¿Por qué Cristiano Ronaldo se va a la Juventus? No, más allá de los problemas que quizás pudiera tener aquí en España en términos, pues, de problemas con Hacienda y demás, pues la idea es que Italia, ¿no?, se está convirtiendo o tiene el deseo de convertirse, ¿no?, en un país
que, por ejemplo, actores, personas, digamos, famosas y también grandes empresarios, pues puedan comprar, por ejemplo, una villa maravillosa en Campania, en Nápoles o en Sorrento, y a la vez aprovechar, digamos, de la belleza del bel paese, pues también de algunas facilidades en términos fiscales. Los datos lleva solo un año y simplemente para que podamos analizar, pues hay un aumento del 9% de extranjeros que están buscando vivienda en Italia y un 15% más de venta de viviendas de lujo. Que solamente tienes que demostrar un alquiler, ni siquiera la compra. Claro, quiero decir, pero tú no tienes que demostrar residir allí. La República Italiana no te pide que residas allí, sino que tengas un alquiler. Sí, pero ya que vas en Italia, digo yo que te bueno, eso ya es otra cosa. Maravillosa en el lago de Como. Eso ya es otra cosa. Estamos hablando, quiero decir, ¿cuál es el target? ¿No? ¿Cuál es el objetivo de ese tipo de medida? Pues rusos, chinos, ¿no? También personas... Noruegos, holandeses, franceses, también españoles, británicos, alemanes. También personas que, por cierto, la política exterior italiana en los últimos meses y años se ha dirigido mucho al mundo, ¿no?, ruso, al mundo chino, quiero decir, también con un intento de crear una relación directa con esos países. Ahora bien, sobre ese punto, ¿cuál es la cuestión? Yo no sé si llamarla ética o política, no lo sé, o simplemente fiscal, que ataña a la cuestión de la Unión Europea, que es un poco lo que estábamos hablando antes. Yo sobre el tema de armonización no soy tan pesimista, Daniel, quiero decir, yo creo que la Unión Europea, la armonización fiscal entre los países que conforman la Unión Europea, creo que es el paso necesario para lo que es la integración comunitaria europea, y claro, se puede debatir. ¿Y por qué? Por el hecho de que, fíjate que para que haya, digamos, para que los ciudadanos europeos se sienten vinculados y representados por las instituciones europeas, yo creo que tienen que entender que las instituciones comunitarias, y sobre todo el Parlamento Europeo, quiero decir, los votos que ellos dan a los representantes públicos que van a Bruselas, tienen una respuesta directa sobre sus impuestos. Sí, pero si es para subir, es el suicidio de los europeos. Pero una cuestión. ¿Cuál es el problema? No, estabas hablando antes de los campeones nacionales, ¿no?, de las grandes aglomeraciones. Claro, ¿qué pasa? Es que la Unión Europea, por ejemplo, la política agrícola común, pues claro, está bloqueada por los franceses, que claro, que ganan todo. La parte industrial por los alemanes y en parte también por el norte de Italia, los italianos. Entonces, claro, yo entiendo que la cuestión de si queremos más Europa, ahí pues, podemos debatir y decir, no, preferimos tener menos Europa, pero si queremos más Europa, el siguiente paso necesariamente es la integración fiscal, de alguna manera. No, ¿por qué? Porque se nos ha introducido la idea mágica de que más Europa es armonización fiscal. En Estados Unidos no existe la armonización fiscal. Tú vas a Texas, tienes unos impuestos no completamente distintos, sino radicalmente distintos a los de Illinois, completamente distintos a los de Delaware, completamente distintos a los de Alabama, completamente distintos entre Carolina del Norte y Carolina del Sur, de hecho. Entonces, esa idea mágica está basada simplemente en que cuando hablamos de más Europa, que todos estamos de acuerdo en un concepto positivo de más Europa, en la realidad lo que se habla es de más dirigismo, es de trasladar el modelo francés a los 27 países. Y eso es, tú lo has dicho hace un momento, el suicidio de Europa. Es que yo creo que cuando se habla de más Europa se habla también, un segundito rápidamente, se habla también del problema de la globalización, quiero decir, de la idea, cuando hablamos de más Europa también es intentar construir dentro del mercado común y de las instituciones comunes, también políticas, un sujeto internacional capaz, digamos, de jugar en el tablero internacional. Y luego una cuestión, Estados Unidos, punto número uno, es una nación. Es decir, cuando un turista va al Capitolio, antes de entrar a dar la típica ruta, lo que te hacen ver es un vídeo de 10 minutos, que es un soft power americano típico, donde te dice, América son muchas cosas, va del Gran Cañón a Nueva York, pero es una nación. Quiero decir, eso es el vínculo, digamos, que yo creo que con el concepto también de la política fiscal común se tiene que construir sobre la ciudadanía europea. Pero porque si no seremos siempre italianos, españoles... Son estados que se han unido en un proyecto. Son estados independientes que se han unido en un proyecto con sus propias banderas. Permíteme que te haga una pregunta. ¿Qué piensa el ciudadano italiano que está molido a impuestos cuando ve esta oferta de su generosa República Italiana al ruso, al noruego y al otro y al otro? ¿Qué piensa?
Mira, el ciudadano italiano es muy pragmático en realidad, más de lo que se cree. Que si el ciudadano italiano, no, estabas hablando antes de los datos, ¿no?, de la cuña fiscal, pues Italia es el segundo país de Europa, pues que efectivamente donde se pagan más impuestos. Que decir, el ciudadano italiano, de hecho, todas las campañas electorales en Italia, desde Berlusconi hasta hoy, se habla de reducir los impuestos. El problema es que el despilfarro del público, del sector público en Italia es enorme. Quiero decir, es que España para un italiano es, vamos, no sé, quiero decir, es un lugar donde la eficiencia total del sector público. Pero el italiano, perdona, es muy pragmático. Y el italiano dice, mira, si me viene aquí un chino o ruso que considera que el ruso, el chino o el holandés o el norteamericano, el George Clooney de turno, el George Clooney de turno en la Toscana, si trae sus impuestos, si se compra una villa maravillosa y va al restaurante y compra la cocina maravillosa de la Toscana, el ciudadano italiano está encantado. Y en ese sentido que el italiano medio es un pelín más capitalista, si quieres, del español medio. Ricardo. Lo que pasa es que hay un debate de fondo que no estamos abordando y que me parece importante, sobre todo en este nivel de la idea de una nación, una cultura, un fondo cultural que probablemente es lo que primero une a los europeos por encima de una cuestión tributaria. Debería. Es la legitimidad de los impuestos. Es decir, en España, querías que habláramos de España, en España se da una situación que no se da, por ejemplo, en Portugal. En Portugal están prohibidos los partidos políticos que propongan la separación de una parte del Estado. Y en Alemania. Y en Alemania. Es decir, hay una cuestión de legitimidad previa que en España hay que resolver. Es decir, hay una parte de los contribuyentes españoles, y me parece razonable que sea así, que sienten cada vez más cuestionada la legitimidad del impuesto, no ya la legalidad de ciertas cuestiones tributarias como la forma de acometerse las inspecciones, por ejemplo, o la presión sobre el contribuyente, por ejemplo, sino la propia legitimidad del impuesto, porque lo que plantean es, se están pagando impuestos que después van a parar a las redes clienterales de los nacionalistas catalanes, vascos, gallegos, las asociaciones por la cooficialidad del bable, etc. Y creo que esto es legítimo que lo planteemos, porque es parte del problema que subyace. Cuando nosotros estamos diciendo, no, hay competencia, es cierto, pero porque las sociedades también son diferentes. El impuesto que el portugués paga o el impuesto que el extranjero en Portugal paga no va a esas redes clientelares. No quiero decir con esto que Portugal no tenga problemas, los tiene gravísimos, como los tienen todas las sociedades. Es más, antes mencionaba Enrique lo de la cohesión social. Unos impuestos más altos no garantizan cohesión social. ¿Dónde está el Molenbeek irlandés? No lo hay. ¿Dónde está la Value irlandesa? No la hay. Francia tiene impuestos altos, Bélgica tiene impuestos altos, no tienen una mayor cohesión social. Tendrán estados de bienestar, pero esto no equivale a la cohesión social. No hay no-go zones en Irlanda, no las hay. Entonces, hay un problema que es cultural, no es solo de gestión, no es solo del determinado porcentaje que se paga de los ingresos, no. Luego me parece que tenemos que introducir una cuestión, de nuevo, muy hispánica. Nosotros tenemos iba a decir un Estado, no me refiero al Estado central, sino a la estructura de la Administración, que tiene ineficiencias estructurales, que es necesario corregir. En España, por ejemplo, tenemos una grandísima diferencia entre los cuerpos de funcionarios de élite, de magnífica cualificación, magníficos profesionales, que han trabajado muy duro para conseguir su plaza en la administración pública a la que tienen derecho, y las redes clientelares que constituyen administraciones paralelas, que alimentan redes clientelares políticas. Antes mencionabas, Luca, el despilfarro. En Italia, recordarás el libro La Casta, se abrió todo un debate sobre el despilfarro, que no era únicamente un despilfarro que podía considerarse de la administración pública, sino sobre la legitimidad de pagar impuestos para alimentar esas redes clientelares de los políticos, de los partidos políticos, de los líderes políticos. Creo que este debate es muy necesario en España. Enrique Calvet, que es un hombre con mucha memoria, seguro que se acuerda de aquellos tiempos en los que Zapatero decía que bajar impuestos era de izquierdas. ¿Te acuerdas? Mira. Claro. Bueno, porque es que parece que aquí no podemos tener memoria. ¿Tú querías decir algo? Sí, por aquí se están mezclando, de hecho, y muy brillantemente, tres temas esenciales. Uno, lo que sería el nivel ideal de impuestos, es decir, cuándo empieza a ser confiscatorio y si hay que rebajar a nivel... que es... Yo puedo estimar que en algunos países o en algunos momentos, en algunas regiones, es excesivo. Eso está ligado, por cierto, al otro aspecto de la fiscalidad, que es los gastos públicos. Es decir, yo lo que sí estoy convencido es que hay muchas zonas de Europa en que
Grecia era uno de ellos, en que además eso que se recauda se gasta muy mal. Entonces eso enfada mucho a las autoridades europeas y también a los ciudadanos. Pero el tercer tema es el que yo me voy a centrar porque es donde discrepamos, que es lo de la competencia fiscal, que es lo que es distinto. Es decir, ¿puede haber competencia fiscal dentro de un mercado único? Dentro de un mercado único que tiene una carta social, dentro de un mercado único que tiene el Acuerdo de Gotemburgo con los 20 puntos sociales inherentes a la sociedad europea, entre los cuales está, por ejemplo, derecho a unas pensiones dignas, usted sabe lo que es digna, etcétera, etcétera. ¿Puede haber competencia fiscal con la ley, la última que yo aprobé, que es una ley social, que interfiere en los mercados de trabajo, que protege en particular a los trabajadores de Deliveroo, etcétera? Todo eso en Estados Unidos no existe, ni siquiera la obligatoriedad de pensiones. Es otro modelo de sociedad. Entonces, ¿puede haber ahí competencia fiscal? Hombre, mientras sean países pequeñitos, que no, desde luego difícilmente en los países motores, porque entonces se crean unos niveles de desigualdad y además unos niveles de visión distinta de la sociedad que no permitirían construir en Europa como un actor continental en el mundo que protegiera su modelo social. Puede haber un rango, no se trata de una homogeneización, claro, pero no se puede exagerar. Y después otra cosa, eso lo que dice Moscovici es que es un tema que la ciudadanía y la política no pueden soportar. No habla de economía. No olvidemos que la economía está para servir modelos sociales y lo que quieren los pueblos. Yo creo que hay que tener en cuenta varias cosas. En primer lugar, que yo quiero Europa, yo quiero un futuro para Europa pensando precisamente en mis hijos y mis nietos. Pero precisamente para eso hay que ser realista y enfrentarse a la realidad. Y lo que no se puede es mirar para otro lado. Y Europa hasta ahora está mirando hacia otro lado. Porque en definitiva, claro que hay movilidad y eso no lo puede nadie, de factores, nadie lo puede discutir. De tal manera que ante esa realidad nuestra capacidad de crecimiento y generación de empleo hoy por hoy es muy inferior al resto. Por tanto, si el modelo social se basa en generación de empleo, pues lo estamos estrangulando nosotros mismos. ¿Qué tiene que hacer Europa? Ser más competitivo y para eso necesita una serie de reformas estructurales y tener energía más barata. A mí me sorprende que en España se haya prohibido no explotar, sino explorar el fracking. El fracking. Bueno, pues Estados Unidos en este momento es el mayor productor del mundo, 12.200.000 barriles diarios y el 65% es a través del fracking. Que también nos beneficiamos porque el precio del barril es más barato. Europa tenemos un modelo laboral que hace que seamos mucho menos competitivos. Y Europa tiene un modelo fiscal que hace que seamos mucho menos competitivos. Por tanto, si no miramos al futuro, vamos a tener un serio problema. Y también otro asunto. Europa se ha olvidado de la tecnología. Lo último que hizo es el GPS. Y en este sentido, como no pensemos en el 5G, etcétera, también nos suicidaremos. Por tanto, yo quiero una Europa viable y para eso hay que reformarla. Y no hay que pensar solo en el pasado. De tal manera que insisto, a mí me hubiera gustado ser jugador de la NBA base, pero es imposible. Necesitaría una adaptación y Europa requiere una adaptación. Y luego estamos jugando además con una serie de palabras o de términos equívocos, como muy bien decía Daniel. Pero es que en cualquier caso, sea evasión fiscal o no, el mejor mecanismo para luchar contra la evasión fiscal baja los impuestos, porque precisamente es un coste de oportunidad. La propensión marginal a defraudar, cuando el IRPF en España era el 56%, hicimos un estudio, José Luis Raimón y yo, demostraba que era 1 porque te merecía la pena, o no trabajabas. De tal manera, y ya termino, hay que plantearse precisamente el modelo, hay que plantearse la realidad, y luego también si los impuestos no solo son justos, sino si son adecuados. Y en este sentido a mí me parece estupendo que Portugal haya decidido, eliminar el impuesto de patrimonio y el impuesto de donaciones y sucesiones, porque entre otras cosas grava una renta que ya ha sido grabada en el pasado. Sí, eso tiene posibilidades de defensa y de ataque que habría que especificar con mucho tiempo por delante. Y que conste que estoy en contra del impuesto así, tal como está planteado, y mucho más las diferencias entre comunidades autónomas que son verdaderamente palmarias, inasumibles, que en Madrid no, pero que La Rioja un poco menos, que absolutamente con la tarifa estatal en otras partes. Bueno, yo quería decir dos cosas. Por el optimismo respecto del futuro, de la armonización fiscal derivada de, consecuencia de la intervención de las autoridades comunitarias, es decir, las de todos,
pensemos solo en el impuesto comunitario por antonomasia, que es el impuesto sobre el valor añadido. Está armonizada desde la famosa secta directiva, la base imponible, pero los tipos son cada uno el que le da la gana. Eso de entrada, ¿no? Segundo, una cosa que olvidamos antes cuando decíamos, hombre, es que antes de ver cómo financiamos, por cierto, tenemos una referencia estupenda en el informe Neumark de 1962, presidente del Comité de Política Fiscal y Financiera de las Comunidades Europeas, entonces de la Comunidad Económica Europea, que está ignorado absolutamente, una serie de principios que nuestro querido maestro Enrique Fuentes Quintana pues prologó y exhaustivamente analizó en la edición española que hizo Pepe Zamit, ¿no? Bueno, iba a decir, despreciamos, o sea, la carga fiscal son elementalidades, pero me imagino que son las que interesan a los telespectadores, ¿no? Para poder sacar ideas claras, ¿no? Hay dos formas de repartir, como sabemos todos nosotros, por supuesto, y seguramente un gran número de los telespectadores. Hay dos formas de distribuir la carga fiscal. El principio de la capacidad de pago y el principio del beneficio. César Albiñana García Quintana era un gran defensor del principio del beneficio. ¿Por qué? Porque hoy el sector público, que se ha metido en camisas de 11 varas, realiza muchos gastos públicos que no son beneficios sociales indivisibles exclusivamente, sino que tienen una parte, si no todo, a veces un beneficio individual divisible o un beneficio, el tema del copago, que sería otra cosa para tratar, que se traduce en un beneficio individual divisible y al mismo tiempo un beneficio colectivo, ¿no? Bueno, el mundo de las tasas y eso no es armonizable. Oiga, es que yo, gran medida de las acciones que yo exijo del sector público, que yo aprovecho de las producciones públicas, que me benefician a mí exclusivamente. Y debo yo de soportar la carga correspondiente, no la tengo por qué trasladar, ni diferir, ni difundir entre varios, ¿no? Eso es muy importante. No digo de las contribuciones especiales porque es un caso muy particular, ¿no? Pero es que el mundo de las tasas está en la hacienda estatal, está en la hacienda autonómica y está en la hacienda municipal. Y para terminar, claro, cuando hablamos de la necesidad de la sostenibilidad del estado de bienestar, hay que plantearse también la distinción básica, fundamental, entre qué es el estado de bienestar y qué es el estado de estar estupendamente. Eso me dice en una ocasión Carlos Robles, que me ha gustado eso que has dicho, hombre, no, le dije, no utilizo otra expresión un poco más abrupta, ¿verdad? Pero que es la que corresponde, porque es que hoy día lo esperamos absolutamente todo de la acción pública, todo. Daniela Calle. Sí, yo creo que cualquier ciudadano puede entender perfectamente el tema de la competencia fiscal cuando, en vez de, si tú hablas de otro factor de política fiscal, que son las subvenciones. A ver, imagínate por un momento que a nivel europeo decides, bueno, hombre, es que hay que armonizar. Entonces no puede ser que estas regiones que se dedican a la agricultura reciban enormes subvenciones porque eso es una ventaja fiscal, son paraísos fiscales, porque reciben subvenciones multimillonarias. ¿Qué es lo que inmediatamente el ciudadano entiende perfectamente? Que esas regiones desaparecerían si dejan de recibir esas subvenciones. ¿De acuerdo? Bien, pues lo tiene que ver exactamente igual desde el otro punto de vista. Es decir, no podemos entender una fiscalidad monolítica. Y no podemos entender una fiscalidad monolítica porque una Unión Europea, que es un experimento con enormes ventajas, estoy totalmente de acuerdo con enormes ventajas en cuanto, para empezar, que estamos en paz. Segundo, lo más importante, muchas ventajas. Lo que tiene que ser, no puede ser, es un proyecto de mínimo común divisor, sino de máximo común denominador. Y por lo tanto, lo que nosotros tenemos que hacer es sacar el máximo posible de cada país. Igual que nadie le está cuestionando, bueno, yo sí se los cuestiono, pero oye, igual que a nivel de debate político, ese señor, el señor Moscovici, no dice las subvenciones estatales a los sectores improductivos nos cuestan más del 2% del Producto Interior Bruto de la Unión Europea cada año. Eso no lo dice. Y es cierto. Sin embargo, no lo dice. ¿Y no lo dice por qué? Porque la diferencia entre la competencia fiscal y las subvenciones es que las subvenciones dan poder a los políticos y las ventajas fiscales se las dan a la sociedad civil. Y por lo tanto tú prefieres quitarle ventajas a la sociedad civil y traspasársela y que entonces cuando Irlanda caiga en el desastre le des una subvención, como decía Ronald Reagan, ¿no? Entonces, el punto al que yo voy es, no solamente la competencia fiscal es posible
con la carta social y con todo eso, sino que además la competencia fiscal es lo único que te va a permitir que esa carta social sea sostenible, porque ahora mismo lo único que te hace sostener ese enorme Estado, que hablamos del estado de bienestar, pero nos olvidamos del peor componente, que es el bienestar del Estado. Porque entonces, el problema fundamental es que si tú no tienes competencia fiscal, la idea, he visto la lista mientras estábamos hablando de las personas que tienen dinero en algunos de los mal llamados paraísos fiscales. No, pero he visto la lista, ¿no? Entonces digo, hombre, Phil Collins, Mark Knopfler, el otro, ¿qué te crees tú que esos se van a quedar donde están cuando les suba los impuestos al 38% o al 50%? Sí. Claro, es la misma idea que tenía Harold Wilson, que decía, si el señor Rod Stewart le meto un impuesto del 90%, todo lo que gane me lo voy a quedar. Rod Stewart vive en Los Ángeles. Sí, pero Daniel, esto ha adquirido otra dimensión, a la que Portugal empieza a hacer esas reformas. Se llaman Fernández, Rodríguez, López, Gómez y Pérez, los que entran a formar parte de la hacienda pública portuguesa. Lo que es mucho más democrático. Eso se llama aprovechar la circunstancia de cara al contribuyente, pero se llama depredar en la relación entre Estados. Desde mi punto facilidades al ciudadano. Desde mi punto de vista, lo que es depredar, es que a los impuestos que pagas ya por la renta, por la vivienda, los impuestos indirectos, etcétera, 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 entonces digas, y además de lo que le queda, el impuesto a la muerte cuando usted ya se muerta. La hacienda pública portuguesa depreda a la española, hombre. No depreda a la española. En cualquier caso, la española, en todo caso, no aprende. Por añadir una cosita, y es que ¿qué hará el Reino Unido una vez el Brexit sea realidad? ¿Será en noviembre o será en febrero? Pues, ¿de qué saben los británicos? Los británicos saben más que nadie de paraísos fiscales. Los que casi todos son suyos, van amparados por su bandera. Caimán, las Islas del Canal, lo que quieran. Bueno, no cabe la posibilidad de que el señor Johnson o quien sea decida, pues que bueno, vamos a dar facilidades que algunas ya se están dando. No es una posibilidad, es una certeza. Es una certeza, que tengamos claro. Efectivamente. En ese orden de cosas, pues España o juega a eso o no juega a nada, digo yo. No, era una cosa muy puntual respecto al caso portugués. Me comentaban hace unos días que la forma que tiene la administración portuguesa para detectar cuándo se ha cumplido con la residencia, 183 días o no, son fotografías en las autopistas de salida entre España y Portugal. Es decir, el documento fehaciente es una fotografía como cuando nos sueltan los drones para la operación retorno y salida de Madrid, ¿no? Es curioso, ¿no? Yo creo que lo que hay que clarísimamente que poner de manifiesto es que estamos utilizando en algunas ocasiones una terminología que va en contra del individuo. Aquí lo que estamos hablando es que uno pueda decidir libremente dónde reside. Y yo creo que eso es un asunto que nadie puede cuestionar. ¿Y yo dónde voy a residir? ¿Donde los impuestos solo son más bajos? No. Voy a residir donde haya seguridad jurídica y haya derechos de propiedad, que es con lo que va a jugar el Reino Unido, con la seguridad jurídica. Claro. ¿Dónde voy a residir? Donde haya tribunales rápidos. Haya unas infraestructuras, haya unas zonas atractivas para residir y vivir. Y España en ese caso, en esas circunstancias, podría ser muy competitivo, por tanto aprovechémoslo. Estamos completamente de acuerdo. Esa es una posición en la que yo estoy de acuerdo, Constantini. Bueno, yo creo que la competencia entre Estados dentro del marco de la Unión Europea sobre temas fiscales, en realidad, es cierto que por un lado, bueno, como decías, Daniel, pues bueno, quizás tú tengas razón, pero también yo creo que puede ser un elemento de deslealtad hacia el concepto, digamos, de ir juntos hacia un determinado lugar. Bueno, pero si hay juntos al precipicio... No, vamos a ver, pero la cuestión ¿cuál es? Es que el precipicio, para ir al precipicio, ¿quién son los actores que tienen que llevar a los pueblos de Europa, digamos, al precipicio? Se supone que los políticos. El problema ¿cuál es? Es que el político europeo, el representante público que va a Bruselas y a Estrasburgo en sus sesiones parlamentarias, necesita los instrumentos como para marcar las políticas que quiere hacer, posiblemente también la de bajar impuestos. Y ahí está la cuestión, en mi opinión, que decir, es que sí que queremos construir una Unión Europea, más unión, además de europea, fundamentalmente lo que se necesita es que el Parlamento Europeo y las instituciones comunitarias tengan los instrumentos, porque los Estados les dicen, vosotros tenéis los instrumentos para marcar la hoja de ruta fiscal, y luego se puede debatir en aquella sede sobre si queremos más o menos impuestos, más gasto público, menos gasto público, impuestos de sociedad y todo eso. Yo así lo veo, quiero decir. En cambio, ¿cuál es la cuestión? Es que si cada Estado va un poco por su lado... Que no va por su lado. Pero vamos a ver,
Eso es la cuestión. contra Que el hay otro. márgenes para ir contra el otro. Que volvemos es que es importante que también poner las cosas en cuestión. No va por su lado, es decir, no puede decir un país, o sea, España, por ejemplo, mañana si decidiese, no puede decir mañana voy a poner el impuesto de sociedades al 3%. No puede. O sea, no caigamos en el error de pensar que los irlandeses hacen... No, estoy hablando de antes, cuando Irlanda, etcétera, ninguno de estos países ha tomado sus decisiones fiscales dentro de un marco, por supuesto. Déjame decir, ¿por qué la cuestión es política, además de económica? Porque no, sí que lo es. Adelante. Sí, porque, vamos a ver, el terreno fiscal es el terreno también del populismo. Quiero decir, Roma ladrona, España nos roba, Bruselas... Quiero decir, la idea de que el ciudadano está desconectado con las instituciones comunitarias, porque las instituciones comunitarias la percepción es de lejanía, porque en realidad los impuestos que pagamos, digamos, tu referencia fiscal es la hacienda pública de cada Estado y no la hacienda pública europea. En ese sentido, claro, ¿qué hace? Hace que en realidad se construyen pequeñas islas de antieuropeísmo, fundamentalmente. Por lo tanto, la cuestión, además, digamos, de europea en el sentido de funcionamiento de la administración, también hay una cuestión política sobre cómo se construye... No quiero interrumpir, solamente una cosa. Ese argumento se rompe inmediatamente con el Frente Nacional en Francia. Ricardo. El sitio más igualitario y donde más se defiende a toda costa todos estos conceptos que tú estás diciendo, y ahí tienes el Frente Nacional como la primera o la segunda fuerza en todas las elecciones. Pero ¿qué quiere el Frente Nacional? Pero, Luca, es que creo que se está partiendo de una cuestión que nos daría para otro programa, ¿no? Que es la idea de que realmente hay una voluntad de ir hacia una mayor unión. Esto es algo sobre lo que las sociedades europeas tienen que discutir y tienen que debatir. Para muchos europeos, los estados nacionales y las identidades nacionales siguen siendo muy importantes. Y se siguen sintiendo más identificados con su Estado que con la pretensión de un proyecto de gobierno europeo. Luego podemos discutir si esto es algo que ha de cambiar, no, pero desde el punto de vista fiscal, me parece que hay, junto con esta cuestión, digamos, de las identidades, creo que hay otras cuestiones que tocan la libertad individual. Se están dando situaciones, el caso de España, porque no nos vayamos, en el que hay ciudadanos que se sienten verdaderamente expoliados. El caso, por ejemplo, de los empresarios en Cataluña, que sufren la administración autonómica, las normas sobre etiquetado, los controles en materia de rotulado, etcétera, están produciendo un efecto que no es únicamente el económico, de que te pueda salir más o menos a cuenta moverte. Es una cuestión de legitimidad, es una cuestión de sentir que efectivamente te están expoliando para entregarle los fondos que deben ir a servicios públicos o que deberían ir en beneficio de todos a las redes clientelares del nacionalismo. El caso, por ejemplo, de la destrucción de las clases medias, del acoso a los autónomos, de la desaparición del pequeño comercio. Si no hay una política fiscal que realmente mueva, además de las subvenciones, que realmente mueva a que se instalen empresas, hay partes del territorio nacional donde el desempleo va a ser endémico en cifras muy superiores a las que hemos visto hasta ahora. La lucha contra la despoblación es inseparable de una política fiscal que atraiga la inversión. Calvet. Es inseparable. 4 cosas porque me dan un minuto, 15 segundos. Primero, en español existe la palabra elusión fiscal, pero en francés no. Por lo tanto, él ha utilizado la palabra evasión y ha sido así traducido. Segundo, el problema de Irlanda es muy sencillo si lo planteas de esta manera. Es decir, yo necesito el dinero alemán, necesito que me rescatéis. Vale, y lo utilizo para quitaros los clientes. Hombre, ¿qué es lo que va a asegurar esto de la Carta Social, Gotemburgo y todo eso? La solidaridad en el modelo europeo y desde que los padres fundadores. Si no la conseguimos, pues claro, para la solidaridad no puedes tener una dinámica de enfrentamiento entre unos y otros. Y sí precisar, en Europa se combate muy mucho las subvenciones desigualitarias a través de la política de competencia. Señores, no tenemos tiempo para más. Espero que en sus hogares se lo hayan pasado bien y compartan con nosotros la aventura del próximo Más se perdió en Cuba. Hasta el sábado a las 10. Gracias.